mi prometida, con tal de evitar que mi hermano adoptivo tuviera que casarse con una mujer paralítica. En realidad planeó un matrimonio falso con él, pero no solo no me enojé, incluso le entregué algo. Ella lo aceptó felizmente, pensando que había preparado cuidadosamente una invitación de boda para ellos dos. Sin embargo, en el momento en que vio los nombres en la invitación, su sonrisa se congeló de inmediato, porque ni en sus sueños más salvajes habría imaginado. Era mi invitación de boda, y la novia era precisamente la mujer con la que se suponía que debía casarse mi hermano adoptivo por compromiso. Capítulo 1. Amor mío, pongamos nuestra boda en pausa. Me voy a casar con Makoto primero. Tú puedes entenderme, ¿verdad? Miré a mi hermosa prometida atónito, incapaz de decir una palabra, antes de que Lucía se adelantara y me tomara del brazo. Continuando, Jorge, piénsalo como si me hicieras un favor. Si la familia Su realmente obliga a Makoto a casarse con esa mujer paralítica, su vida se arruinará. ¿Hacerte un favor? ¿Y yo qué? ¿Has pensado en cómo me siento yo? Le aparté la mano bruscamente, con el rostro tan oscuro como una tormenta. Continué. Crecimos juntos. Nuestro compromiso fue arreglado por ambas familias. Y el anuncio de la boda ya se hizo hace medio año. ¿Ahora quieres echarte atrás y casarte con un estudiante becado sin dinero que fue patrocinado por mis padres? ¿Qué crees que dirá eso de la familia Wang? ¿Cómo crees que me verá la empresa? Lucía frunció el ceño ligeramente, conteniendo su frustración, y trató de explicarse. Jorge, escúchame, lo que haré con Makoto es solo una formalidad. Cuando todo se calme, me divorciaré de él y me casaré contigo. Después de tantos años juntos, ¿realmente esto puede afectarnos? ¿Realmente esto puede afectarnos? Recordé el titular que vi más temprano. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Ya hiciste el anuncio y cancelaste la boda sin decirme nada, ¿y ahora quieres que todavía crea en tus palabras? Pensar en el último mes, lleno de discusiones sobre este asunto, solo hacía que la ira me hirviera por dentro. Le había dicho a Lucía incontables veces que encontraría la manera de resolver la situación de Makoto. Le dejé muy claro, si se casaba con Makoto, aunque fuera como formalidad, entonces lo nuestro se acababa, y la familia Wang jamás aceptaría a alguien como ella. ¿Y qué hizo ella? Tomó la decisión a mis espaldas y canceló la boda. Tuve que enterarme por las noticias. Ahora que venía a confrontarla, lo único en lo que podía pensar era en Makoto. ¿Alguna vez pensó en mí? ¿Alguna vez valoró los años que pasamos juntos? Al ver que ya lo sabía todo, Lucía dejó de fingir. Ya que lo descubriste, no hay marcha atrás. Nuestra boda está cancelada, y ya se ha hecho pública la noticia de que me casaré con Makoto. Sentí como si me hubieran cubierto el corazón de escarcha. Cualquier esperanza que quedaba fue completamente aplastada. Exhalé una larga y pesada respiración. Reprimí el dolor en el pecho y saqué una invitación de boda de mi bolsillo. Se la tendí. Lucía la miró, pensando que estaba ayudándola a preparar su boda con Makoto. Su rostro se iluminó de alegría. Cariño, sabía que eras el mejor. Hasta nos ayudaste con las invitaciones. Pero en cuanto vio los nombres impresos, su sonrisa se congeló. Jorge, ¿qué se supone que significa esto? Los nombres están bien claros. La miré con indiferencia, sin intención alguna de explicarle nada. Después de todo, ella jamás consideró mi opinión en nada de lo que hizo. Y siendo sinceros, probablemente no le importaba, de lo contrario, no estaría tan ansiosa por casarse con otro hombre. Lucía le dio la vuelta a la invitación una y otra vez, leyéndola una y otra vez antes de soltar una carcajada helada. Jorge, ¿esto se supone que es una broma? Incluso lo has programado para el mismo día que el mío. Y te vas a casar con Ana, la mujer paralítica que ni siquiera Makoto quería. Sé que aún estás molesto conmigo, pero ya te lo he explicado todo. En cuanto saque a Makoto de este lío, me divorcio de él. Entre él y yo no hay nada. Estamos completamente limpios. ¿De verdad es tan difícil para ti entenderme? Justo cuando Lucía terminó de hablar, llamaron a la puerta. Capítulo 2. Makoto entró de golpe con los ojos inyectados en sangre, empujando con fuerza la puerta y diciendo con expresión frustrada: Lucía, mejor dejemos esto así, ¿vale? En realidad, no me importa casarme con Ana, solo que, yo. Lucía lo miró con ese rostro lleno de pena, y una sombra de compasión cruzó por sus ojos. Se acercó a él y le dio unas palmaditas suaves en la espalda, usando un tono increíblemente tierno para consolarlo. No pienses así, te dije que te ayudaría, y voy a ayudarte. Aunque ya había presenciado esta escena muchas veces antes, al verla otra vez ahora, seguía resultando insoportablemente irritante. Por suerte, pronto todo esto llegaría a su fin.
No tenía ningún interés en escuchar cómo Lucía consolaba a Makoto. La invitación ya se había enviado. Y además, hoy venía a la empresa con un asunto mucho más importante. Los rodeé y salí directamente de la oficina. La voz de Lucía sonó detrás de mí. Jorge, ¿a dónde vas? No le respondí, solo alcancé a oír la vocecita quejumbrosa de Makoto, y a Lucía susurrándole dulcemente al oído. Makoto siempre ha sido el mejor. Jorge no es tan atento como tú. Mis pasos se detuvieron ligeramente, y los nudillos de mis manos apretadas se volvieron blanco azulados por la fuerza. Recuerdo cuando acabábamos de graduarnos, y el grupo Liu estaba al borde del colapso. Lucía tenía un gran espíritu emprendedor, y fui yo quien renunció a la empresa de mi familia, cargando con su decepción, y empecé desde cero como vendedor, consiguiendo negocios para Liu. ¿Cuántas veces bebí hasta vomitar sangre en las cenas de negocios, solo para devolverle la vida a la empresa Liu y llevarla hasta el esplendor que tiene hoy? Y después de tantos años de sacrificios, ¿qué recibí a cambio? Solo esa frase suya, diciendo que ni siquiera soy tan considerado como un pagafantas mantenido que solo sabe recibir. Apreté los dientes y me fui a grandes zancadas. Como esperaba, Lucía no me siguió. Fui directo al departamento de recursos humanos, entregué mi carta de renuncia, y me dirigí al ascensor para bajar. Al pasar junto a la salida de emergencia, escuché dos voces detrás de la puerta de seguridad. Miré por la ventanilla de cristal, y vi a Lucía apoyada en el pecho de Makoto, con las mejillas sonrojadas, igual que cuando hace años se escondía tímidamente entre mis brazos. Makoto, no deberíamos hacer esto. Antes de que Lucía pudiera terminar, Makoto la sujetó de la cabeza y le estampó un beso en los labios. Al principio, Lucía intentó resistirse, pero poco a poco se entregó y comenzó a corresponderle. Ambos se devoraban con ansias, como si quisieran fundirse el uno con el otro. Lucía, lo siento, no puedo controlarme, te amo demasiado. Solo me arrepiento de no haberte conocido antes. Makoto, yo, los vi completamente entrelazados, incapaces de separarse, deseando integrarse hasta los huesos. Pensé en lo que Lucía había dicho hace un momento sobre que entre ellos no había nada, completamente limpios. Y aunque ya había decidido renunciar a ella, no pude evitar soltar una carcajada entre lágrimas. Que se vaya todo al demonio con eso de completamente limpios. Bajé la mirada al anillo en mi mano, el mismo que yo mismo había fabricado cuando le propuse matrimonio a Lucía a los 18 años. Ahora ya no servía para nada. Me quité el anillo y lo arrojé directamente al basurero junto al ascensor. Justo entonces, la puerta del ascensor se abrió. Al girarme, me encontré de frente con los ojos furiosos de Lucía, completamente abiertos por la ira. Jorge, ¿fuiste al departamento de recursos humanos a renunciar? Parece que el departamento sabía de nuestra relación, y por eso se sorprendieron tanto con mi renuncia que fueron corriendo a avisarle a Lucía. Pero no creas que me trago el cuento de que dejó a su tierno perrito faldero para venir a recuperarme. Efectivamente, sin importar que yo estuviera presionando repetidamente el botón de cerrar puertas, ella se metió apresurada en el ascensor y me lanzó una lluvia de reproches como una tormenta que estalla de repente. Capítulo 3. Sabes que la empresa está en una etapa crucial de desarrollo. Ya casi es fin de año. ¿Cómo esperas que encuentre a alguien que te reemplace en este momento? ¿Podrías dejar de actuar siempre de forma tan caprichosa? Frente a los ojos encendidos de furia de Lucía, mantuve la expresión indiferente. ¿Acaso no está Makoto? Siempre has dicho que es muy competente. No, pues es el momento perfecto para darle una oportunidad de ascender. Una sombra de incomodidad cruzó por los ojos de Lucía. Tras unos segundos de silencio, respondió: Makoto en efecto es capaz, pero la empresa todavía te necesita. ¿Aún sigues molesta por aquello? Jorge, ya te lo dije, me casé con él solo para ayudarlo a lidiar con la familia Su. Te lo prometo, en cuanto resuelva sus asuntos, me divorciaré de él. Entre nosotros no hay nada. ¿Por qué no te limpias primero ese labial corrido en la boca y luego me lo cuentas? La interrumpí con impaciencia. Lucía se quedó un momento paralizada, sin entender a qué me refería. Entonces abrí la cámara frontal del móvil, y en la pantalla apareció el rostro de Lucía con el labial completamente desparramado por la boca, claramente resultado de un beso demasiado apasionado con Makoto hace apenas unos minutos. Jorge, eso solo fue. Lucía intentó justificarse, pero no quería escuchar más excusas. Así que directamente abrí un video. Era la grabación del momento en que ella y Makoto se besaban. Una chispa de pánico apareció en los ojos de Lucía, y el color fue desapareciendo poco a poco de su rostro. Yo, en cambio, la miraba con frialdad mientras abría otro video más. Era la grabación de la fiesta de fin de año de la empresa de hace unos días. En ella,
Makoto estaba muy cerca de Lucía, riendo y bromeando. Me acerqué en ese momento para advertirle: estamos comprometidos. Si alguien te ve tan cerca de Makoto, podría decir cosas. ¿Cómo va a encontrar novia él después? Justo al terminar de hablar, Makoto levantó la cabeza con expresión dolida y me dijo: Jorge, sé que eres el prometido de Lucía, pero soy su asistente personal. Y si a veces estamos cerca es solo porque tenemos una amistad pura. ¿Cómo puedes pensar cosas tan sucias de nosotros? ¿Amistad pura? Ja, eso no se lo cree nadie. Cualquiera con 2 dedos de frente podía ver que ese Makoto tenía segundas intenciones. Y Lucía no solo no se alejó de él, sino que me cambió el rostro y me recriminó: Jorge, ¿podrías dejar de pensar siempre en lo peor? ¿Sabes lo mucho que se ha esforzado Makoto últimamente? Acaba de entrar a la empresa y ya fue ascendido a asistente. Está siendo marginado por todos. Solo lo estaba consolando un poco. ¿Tan difícil es para ti aceptar eso? Lucía me lanzó una mirada de fastidio. Si no fuera porque nuestras familias nos comprometieron, ¿de verdad crees que necesariamente me casaría contigo? En ese instante, fue como si me partiera un rayo, y me quedé petrificado. Observé cómo ella y Makoto se marchaban hombro con hombro, y sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pausé el video, la miré fijamente con una intensidad cortante, y le dije: ¿sabes por qué copié ese video? Porque desde que dijiste esas palabras, desde que te fuiste con Makoto, supe que todo había cambiado. Las palabras de amor que una vez susurraste en mi oído, ya se convirtieron en algo del pasado. Aquella ternura en tus ojos cuando me cuidabas después de vomitar sangre por el estómago, ahora le pertenece a otro hombre. No podía creer que fuera real, pero tampoco podía negarlo. Solo me quedó guardar este video, y verlo una y otra vez, torturándome el corazón, como si solo castigándome antes pudiera resistir el día en que de verdad me dejaras, y eligieras a Makoto, como si así, cuando ese día llegara, no sintiera que el mundo se me viene abajo. Los labios de Lucía temblaron levemente, como si quisiera decir algo, pero yo no le contaba todo eso para que volviera conmigo ni para escuchar sus excusas, sino para terminar con esto de una vez por todas. Así que, sin esperar a que hablara, presioné de nuevo el botón de reproducción y dejé que el video siguiera. Capítulo 4. En el video se oían los comentarios desvergonzados de los invitados en la fiesta de fin de año. ¿Se enteraron? La señorita Lucía, la hija de la familia Liu, anda enredada con ese asistente insignificante que tiene al lado. Pero no estaba comprometida con el joven maestro de la familia Wang. Escuché que ya casi se iban a casar. ¿Hace falta decir más? ¿Han visto la cara seria del joven Wang? Ni punto de comparación con lo cariñoso y atento que es ese niño bonito. Las mujeres, ya sabes, les gusta sentirse cuidadas. Sí, pero su compromiso era de conocimiento público. La familia Wang incluso prometió regalar una filial completa como dote en cuanto Lucía se casara. Esto se va a poner bueno. Si Lucía realmente se atreve a romper el compromiso, sería una bofetada en toda la cara para la familia Wang. ¿Dónde queda su dignidad entonces? El video terminó allí, y mi mirada se quedó clavada en el rostro de Lucía, que cambiaba de expresión a cada segundo. Pasó del asombro a la ira, y luego a la frialdad, pero nunca mostró un mínimo de arrepentimiento. El hielo en mi pecho comenzó por fin a resquebrajarse. Tomé una respiración profunda y hablé con calma. Lucía, hasta los de fuera pueden ver claramente lo que está pasando. No me creo que tú no puedas verlo. En el fondo, lo que pasa es que ya no me amas, ¿verdad? Si no me amas, entonces acabemos bien. No quiero seguir siendo un idiota al que juegas y traicionas una y otra vez. Apenas terminé de hablar, se oyó un din y las puertas del ascensor se abrieron lentamente, revelando el oscuro pasillo que conducía al estacionamiento subterráneo. Sin mirarla de nuevo, salí del ascensor con paso firme, caminando directo hacia mi coche. Lucía, al ver esto, se apresuró a seguirme, pero yo ya había cerrado mi corazón. Aceleré el paso, abrí la puerta del coche de golpe, y antes de que pudiera acercarse, pisé el acelerador con fuerza y salí disparado. Detrás de mí, la voz de Lucía resonaba como la de un perro rabioso. Jorge, tienes agallas. ¿Te atreves a tratarme así? ¿De verdad crees que sin mí, la familia Wang seguirá siendo gloriosa por mucho tiempo? No fue una disculpa, no fue una súplica de perdón, fue una amenaza, directa y sin disimulo. Cuesta creer que alguien pueda pagar el bien con mal de esta forma tan vil. Bueno, ¿por qué no iba a poder? Si también estaba Makoto. Aquel año, mis padres casi atropellan a Makoto camino al aeropuerto. Luego, al ver que era diligente y sincero, y que su familia vivía con muchas dificultades, sintieron compasión y empezaron a ayudarlo.
Makoto prácticamente se convirtió en el segundo hijo de la familia Wang. Yo incluso lo traté como a un hermano de sangre. Cuando Makoto se graduó, lo recomendé personalmente para entrar en la empresa de la familia de Lucía. Más adelante, me dijo que su padre estaba gravemente enfermo y que necesitaba dinero urgente. Sin dudarlo, le deposité 100.000 en su cuenta. Lucía solía visitar al padre de Makoto en el hospital con frecuencia. Yo nunca sospeché nada, creyendo que mi prometida solo se preocupaba por mi hermano menor. Incluso cuando empecé a notar que Lucía y Makoto estaban cada vez más cercanos, al punto de quedarse a solas, me consolaba diciéndome, es mi prometida, él es mi hermano adoptivo. ¿Cómo podrían traicionarme? Pero este mundo está lleno de pagafantas desagradecidos. Sentí que mis manos apretaban con fuerza el volante, sin darme cuenta. En ese momento, el coche salió del estacionamiento subterráneo, y mi campo de visión se despejó en un mar de luz. El nudo oscuro que tenía en el pecho también pareció aflojarse un poco. Antes fui un estúpido, pero por suerte, todo ha terminado, y no volverá a repetirse. La noticia de que Lucía canceló la boda se extendió por toda la ciudad. Mis padres, naturalmente, también se enteraron. Mi padre me gritó de todo por teléfono, pero al final, conteniendo su furia, me pidió que volviera a casa. Mi madre también dijo que ya estaban mayores, y que los asuntos de la empresa les quedaban grandes. Yo sabía bien que la crisis de la familia Wang en parte era culpa mía. Después de graduarme, me negué a ayudar en la empresa familiar, y me fui a trabajar con la familia Liu. Incluso competí por recursos contra los míos. Ahora que lo pienso, el dolor que yo sentí al ser traicionado, no es ni una milésima parte del que sintieron mis padres al ver que el hijo que criaron traicionaba su confianza. Y aún así, por mi relación con Lucía, hicieron una y otra vez concesiones. ¿Y a cambio qué obtuvieron? Una empresa al borde del colapso, y su dignidad por el suelo en su vejez. Solo de pensarlo, me daban ganas de cruzarme la cara por estúpido. Si no hubiera estado ciegamente enamorado de Lucía, ¿ella se habría atrevido a pisotear mi dignidad una y otra vez? ¿Se habría atrevido a amenazar ahora directamente a la familia Wang? Ese rencor me llenó de coraje. Después de pedir perdón de rodillas a mis padres, tomé la decisión de volver a la empresa Wang. Esta vez, no solo quiero salvarla del abismo, voy a asumir la responsabilidad de ser el único heredero de la familia Wang. Jamás permitiré que la familia Wang caiga en mis manos, ni dejaré que Lucía consiga lo que quiere. Capítulo 5. Después de regresar a la empresa Wang, me lancé de lleno en una frenética rutina de trabajo, incluso más intensa que cuando entré por primera vez en el grupo Liu hace 3 años. Negocios, negociaciones, viajes para concretar acuerdos. Todo eso se convirtió en mi vida entera. Dormía apenas 2 o 3 horas por día. Con suerte, por suerte, el esfuerzo dio frutos. Logré cerrar algunos proyectos pequeños, aunque no eran lo suficientemente grandes como para hacerme rico de la noche a la mañana. Al menos ayudaron a la empresa Wang a salir del apuro urgente, estabilizando esa nave que estaba a punto de hundirse y llevándola de nuevo a buen rumbo. Además, esos proyectos eran apuestas seguras, sin riesgo de pérdida a largo plazo. Las ganancias irían en ascenso. En 5 años, sin duda, la empresa Wang entraría en un periodo de desarrollo acelerado, y ese tiempo me bastaría para explorar nuevos mercados más grandes. Después de firmar el último acuerdo, por fin solté un suspiro de alivio, pero al calmarse mi mente, me empezó a rondar una duda. Todo había salido demasiado bien. Intenté tantear a los socios, y todos me respondieron que era por reconocimiento a mi capacidad. Al escuchar eso, decidí no pensar más en el asunto. Desde que me hice cargo de la empresa, había estado tan ocupado que los recuerdos relacionados con Lucía habían quedado muy atrás en mi memoria, hasta que, en una reunión social del sector, me topé inesperadamente con Lucía y Makoto. Durante el evento, Makoto se acercó a mí mientras Lucía hablaba con otros invitados, tal vez porque ya se había anunciado públicamente el compromiso entre él y Lucía, y él creía tener su posición asegurada. Dejó de fingir por completo. Jorge, ¿y de qué sirvió que tú y Lucía fueran amigos de la infancia? Al final, ella se casa conmigo, dijo Makoto con una sonrisa de suficiencia. Antes de que terminara de hablar, fingió tropezar con su copa, chocándola contra mí. El vaso se rompió y el vino tinto empapó su camisa. Justo en ese momento, apareció Lucía. Con expresión tierna, se agachó para recoger los pedazos de vidrio. Makoto, mientras tanto, puso su mejor cara de víctima y me lanzó una mirada de falsa tristeza. Lucía, no culpes a Jorge, fue un accidente. Él no lo hizo a propósito. Con esas palabras, Lucía, en lugar de calmarse, me lanzó una mirada furiosa. Jorge, ya basta,
A estas alturas y todavía haces este tipo de cosas. ¿De verdad crees que con esto vas a recuperarme? Me gritó Lucía. Escúchame bien. Si te atreves a ponerle una mano encima a Makoto otra vez, me olvidaré de todos los años de relación entre nuestras familias. Al oírla, solo pude reír con ironía. Desde el principio, ¿cuándo le importaron los lazos entre nuestras familias? Si de verdad los hubiera valorado, ¿la familia Wang habría terminado siendo el hazmerreír de la ciudad? Mis padres ni siquiera se atreven a salir de casa, mucho menos a asistir a reuniones sociales. Miré los ojos de Makoto, llenos de burla y satisfacción. Me acerqué a él paso a paso, con la mirada afilada como una cuchilla. ¿Golpearlo? Pues mira bien, esto es lo que yo llamo golpear. Le lancé un puñetazo directo a la cara. Ese golpe llevaba demasiado tiempo guardado en mis puños, por mis padres, y por mí mismo. ¿Lo viste bien? Este puñetazo, considéralo mi regalo de bodas. Que vivan felices para siempre. Dicho eso con frialdad, me di la vuelta y me fui, dejando a Makoto con la nariz sangrando y a Lucía paralizada en su sitio. Después de semejante interrupción, ya no tenía ánimos para seguir en la fiesta, y detrás de mí, Lucía parecía no haber visto nunca ese lado mío, quedándose atónita en el lugar. Por supuesto, yo no tenía intención alguna de volver a preocuparme por ella, pero ese episodio inesperado sí me hizo recordar algo importante. Capítulo 6. Después de salir de aquella desagradable reunión, conduje directamente hacia la boutique más exclusiva de vestidos de boda y joyería personalizada de la ciudad. Allí, en su día, mandé hacer con esmero una corona de fénix estilo antiguo y un conjunto de anfu, todo especialmente diseñado para Lucía, con la esperanza de darle una boda inolvidable. Ahora que la boda fue cancelada, naturalmente esas cosas deben volver a mí. Sin embargo, al llegar a la tienda, la dueña me recibió con una expresión incómoda y me dijo, titubeando, la señorita Liu ya recogió la corona de fénix y el anfu. También se llevó un conjunto masculino. Dijo que era para llevárselo a usted. Ella mostró la orden de reserva. Pensamos que usted no tenía tiempo y por eso. No terminó la frase, pero yo ya lo había entendido todo. Jamás imaginé que Lucía pudiera ser tan descarada como para atreverse a llevarse incluso cosas que me pertenecen. El anfu masculino me da igual. Podría dárselo a un perro, pero la corona de fénix, esa sí que debe volver a mí, porque en ella hay una gema preciosa, una aguamarina extremadamente rara y valiosa, una joya sin equivalente en el mercado. Es una reliquia de la familia Wang, una joya que solo puede pertenecer a la futura esposa legítima de la familia Wang. Lucía no lo es. Y no lo será jamás. Contuve mi ira y marqué el número de Lucía. Al contestar, su tono tenía un matiz amenazante. ¿Quieres recuperar la corona de Fénix? Vale, pero escuché que el proyecto de cooperación entre tus padres y la familia Su ha tenido algunos problemas últimamente. No. ¿Otra amenaza? Solté una risa fría. Hace medio mes, cuando la empresa Wang estaba al borde del colapso, ni siquiera me preocupé demasiado, mucho menos ahora que la compañía ya ha salido de peligro y ha vuelto a funcionar con normalidad. Parece que últimamente ha estado demasiado ocupada coqueteando con Makoto, tan absorta en su mundo que ni se enteró de que la empresa Wang ya se estabilizó. La corona de Fénix me la llevo sí o sí, aunque no quieras devolverla. Lo harás. Pronuncié palabra por palabra, con firmeza. Del otro lado, Lucía no pareció notar el sarcasmo en mi voz, e incluso respondió con una suavidad melosa. Jorge, ¿no fue esa corona que tú mandaste hacer para mí? Solo quiero darle a Makoto una boda perfecta. Me hizo tanta gracia su descaro, que solté una carcajada. En mis más de 20 años de vida, nunca había visto una mujer tan desvergonzada. Usar el atuendo nupcial y la corona de Fénix que yo encargué a precio altísimo para casarse con otro hombre, ¿para que ese otro tipo luzca bien ante todos? ¿Cómo se atreve? Lucía siguió hablando sin parar. Jorge, la boda con Makoto ya está cerca. Si tú quisieras venir. No hace falta. Estoy muy ocupado. La interrumpí con frialdad. Lucía se quedó confundida. ¿Tan ocupado con qué? Respondí con calma. Mis padres están organizando mi boda. Así es. Mi boda con Ana será exactamente el mismo día que la de Lucía y Makoto. Si la suya ya está cerca, la mía tampoco está lejos. Oh, ¿en serio? Bueno, eso está bien. Su tono sonaba incluso relajado. Parece que pensó que mis padres estaban preparando nuestra boda, su boda conmigo. Hasta tuvo el descaro de decir, con voz considerada, Jorge, qué atento eres. Está bien, ajustaré el cronograma de la boda. Dicho eso, colgó sin siquiera esperar mi respuesta. Yo ni siquiera me molesté en corregir su absurda ilusión.
Inicialmente solo pensaba recuperar la agua marina de la corona y dejar el resto, pero viéndolo desalmada, cínica y descarada que puede llegar a ser, y todavía tiene la cara de seguir amenazando a la familia Wang. Entonces no, todo lo que me pertenece, lo recuperaré sin excepción. Una chispa de astucia brilló en mis ojos. Ya se me ocurrió el plan perfecto. Solo tengo que esperar al día de su boda. Ese día, le voy a dar a Lucía y a Makoto un gran regalo que nunca olvidarán en su vida. Capítulo 7. La boda entre Ana y yo fue organizada desde el principio hasta el final por ambas familias. Cuando mis padres me propusieron casarme con Ana, debo admitir que me quedé perplejo. Después de todo, la razón detrás de eso sonaba bastante absurda. Lucía quería casarse con Makoto, y al parecer era porque Ana Su se había obsesionado con él. La familia Su incluso había amenazado a Makoto, exigiéndole que se casara con ella, pero en mi interior, siempre sentí que había algo raro en toda esta historia. Ana, aunque está paralítica y siempre va en silla de ruedas, no tiene estatus ni bienes propios dentro de la familia Su, y no es precisamente querida, pero los Su son una familia de renombre con más de 100 años de historia, y su empresa está entre las 100 más grandes del país. Incluso para alguien como yo, casarme con Ana sería considerado un paso hacia arriba. Y Makoto, que todavía depende de Lucía para mantenerse, ¿con qué cara iba a casarse con ella? Llegué a investigar un poco sobre Ana. Aunque es muy discreta y se sabe poco de ella públicamente, los rumores la describen como una verdadera dama de familia tradicional, una imagen completamente opuesta a la que Makoto había pintado. Pero antes de que pudiera esclarecer del todo el asunto, Lucía ya había corrido a anunciar su boda con Makoto, así que dejé la investigación de lado. Luego, al hacerme cargo de la empresa Wang, estuve tan ocupado que la organización de mi boda con Ana quedó totalmente en manos de nuestros padres. Nunca he visto a Ana en persona. Solo he escuchado a mi madre decir que es una chica de carácter amable y comprensivo. Nada que ver con Lucía. Mi madre no terminó la frase, pero entendí perfectamente lo que quería decir. Y sí, la verdad es que el carácter de Lucía siempre fue bastante complicado. Si no fuera porque yo siempre le seguía la corriente en todo, quién sabe qué escándalos habría provocado. Hubo una vez, por algo mínimo, se enojó conmigo y me dejó tirado en el Ártico. Esa vez casi muero congelado. Situaciones así se repitieron varias veces. Mis padres estaban tan angustiados que les subió la presión, pero por respeto a nuestra relación, nunca dijeron mucho. Solo me pedían que fuera más condescendiente con ella, pero viéndolo ahora, Lucía terminó por traicionarme. Así que cuando mi madre dijo que Ana era una mujer ideal para formar una familia, no lo dudé demasiado y acepté. Después de todo, tras mi etapa de enamorado ciego, finalmente desperté. Como hombre, lo primero debe ser la responsabilidad. En realidad, no espero grandes cosas de mi pareja, mientras no provoque caos en el hogar. Yo cumpliré con mi deber como esposo. Si Ana es realmente como dice mi madre, supongo que nuestro futuro será, al menos, uno de respeto mutuo. Además, estuve viendo los mensajes que Ana me envió, aunque aún no nos hemos conocido en persona. De vez en cuando me manda mensajes para conversar. ¿Estás en la oficina? Mandé a alguien a llevarte la cena. Recuerda comer a tiempo. Hoy cociné sopa de costillas con hierbas medicinales. La hice yo misma. Está muy sabrosa. Tómala toda. Envié a tu oficina un sillón de masaje con función de acupuntura. Es buenísimo para relajar los músculos y aliviar la fatiga. ¿Lo probaste? Es una chica considerada y dulce, incluso cuando yo, por el trabajo, no siempre tengo tiempo para responderle. Ella solo me manda stickers con caritas de no pasa nada. A veces, cuando tengo un momento libre, pienso que del otro lado debe haber una chica amable y encantadora. En un abrir y cerrar de ojos, el día de la boda estaba cada vez más cerca. Aunque Ana entiende que estoy ocupado y me dijo que la familia suya tenía todo listo, y que solo debía presentarme el día de la ceremonia, aún así, hay cosas que, por respeto, debo preparar yo mismo. Capítulo 8. Ese día fui a una joyería. Mientras elegía el anillo de compromiso, inesperadamente, me topé de nuevo con esas dos caras desagradables. Lucía y Makoto también habían venido a escoger su anillo, y por supuesto, también me vieron. Lucía, sin el más mínimo sentido de pudor ni distancia, me observó con descaro mientras sostenía el anillo, como si no hubiera traicionado nunca a su prometido. No mostró ni una pizca de conciencia de que debía mantenerse alejada de su ex. Es más, se acercó con toda naturalidad y dijo, no me gustan los anillos cuadrados, me gusta ese de corte Escher. Tuve que apelar a toda mi educación para no soltarle un ¿y a mí qué carajos me importa? Fingí que no existían y seguí eligiendo como si nada.
Pero Lucía, al parecer, malinterpretó mi silencio. Debió pensar que estaba planeando darle una sorpresa y se alejó sonriendo hacia otro mostrador. Makoto, al ver que Lucía se había alejado, se acercó a mí y bajó la voz con tono de burla. ¿De verdad te vas a casar con esa paralítica? Entonces vas a tener que cargarla hasta el baño. No, qué romántico. Cada palabra suya estaba empapada de sarcasmo. Entrecerré los ojos, y sin pensarlo 2 veces, le solté otro puñetazo en la cara. Si te atreves otra vez a insultar a mi prometida, no me temblará la mano para dejarte sin poder arrastrarte ni al baño. Makoto, con su piel tan delicada, todavía no se había recuperado del golpe anterior. Ahora volvió a hinchársele la cara, y hasta le salió sangre por la comisura de los labios. Lucía, al escuchar el alboroto, corrió hacia nosotros. Cuando vio la escena, se quedó atónita y luego furiosa. Estaba a punto de encararme cuando Makoto la tomó del brazo y se la llevó apresuradamente. Estoy bien. Es normal que Jorge esté molesto al vernos juntos. Me pegó solo para desahogarse. Lo entiendo. Vámonos. Todos nos están mirando. Makoto no solo no aprovechó la situación para victimizarse y hacer que Lucía me atacara, sino que se la llevó como si nada. Yo, viendo sus espaldas huyendo, no pude evitar reírme en silencio. Así que Makoto le está ocultando a Lucía que en realidad sí me voy a casar con Ana. Pero da igual. Hace tiempo que le envié la invitación de boda y todo el círculo social ya está al tanto. Si Lucía tuviera el más mínimo interés en enterarse, ¿cómo no iba a saberlo? Aunque lo supiera o no, ya no me importa. Saqué una servilleta y limpié mi mano, como si me hubiese manchado por tocar a Makoto, y volví a concentrarme en elegir el anillo. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el gran día de mi boda con Ana. Desde temprano por la mañana, cientos de autos de lujo salieron en fila desde mi casa, formando una caravana impresionante que se dirigía a recoger a la novia, y en el camino hacia la casa de Ana, debíamos pasar justo por el hotel donde Lucía y Makoto celebraban su boda. Cuando la caravana pasó por allí, miré por la ventana del coche y vi a Lucía bajando con elegancia del auto nupcial. Llevaba el anfu que mandé hacerle especialmente, y en la cabeza, la corona de fénix incrustada con la agua marina, la reliquia ancestral de mi familia. Lucía se apoyaba sonriente en el pecho de Makoto, mientras él recibía con orgullo las miradas envidiosas de los invitados. En ese momento, parecía haber alcanzado por fin la cima de la pirámide social. Aunque yo no asistí personalmente a su boda, envié a mi abogado personal y a mi asistente como representantes. Cuando Lucía, emocionada, buscaba por todas partes el regalo de boda que supuestamente había preparado yo, el abogado sacó una elegante caja del maletín y la colocó suavemente frente a ella. Pero cuando Lucía y Makoto vieron claramente que contenía aquella caja, su sonrisa se congeló al instante, como si les hubieran echado pegamento industrial en la cara. Capítulo 9. Al ver las muecas torcidas en sus rostros, sentí una satisfacción inmensa, como si nunca antes hubiera vivido un momento tan placentero. Si no fuera porque el tiempo apremiaba, realmente me habría quedado para ver el resto del espectáculo. Subí la ventanilla, con una sonrisa de triunfo curvándose en mis labios, y seguí conduciendo rumbo a recoger a mi novia, rebosante de buen humor. Aún no había llegado a la casa del oso en la ciudad B cuando recibí la llamada de mi asistente, señor Wang, bajo la presión de la carta legal. Lucía ya devolvió tanto el anfu como la corona de fénix, me dijo, con evidente entusiasmo en la voz. Sonreí de lado. Todo salía tal y como lo había planeado. El asistente incluso me envió un video. En la imagen, se veía a Lucía obligada a quitarse el anfu, luciendo completamente descompuesta, y envolviéndose apresurada en un abrigo cualquiera. Los invitados murmuraban a su alrededor, señalándola a ella y a Makoto, llenos de burla y malicia. El maquillaje perfecto de Lucía ahora parecía un lienzo mal pintado. Makoto, por su parte, tenía una expresión de estreñido. Ambos, encogidos y cabizbajos, no parecían los novios de una boda, sino una pareja de infieles sorprendidos en plena escena. Observé el video con frialdad. Luego apagué el teléfono. Desde el momento en que Lucía intentó apropiarse de lo que era mío, debió imaginar que este día llegaría, así que todo esto se lo tenía bien merecido. Una hora después, la caravana llegó con gran pompa a la ciudad B. Frente a nosotros se alzaba una casa independiente. Al pensar que estaba a punto de ver a la chica con la que compartiría el resto de mi vida, mi corazón se aceleró sin razón. Mis padrinos de boda, todos buenos amigos míos, comenzaron a bromear al ver mi nerviosismo, ofreciéndose a abrir paso por mí. Apreté el ramo dorado entre mis manos y sonreí con elegancia. Mi novia, quiero ir a buscarla yo mismo. Todas las pruebas y obstáculos,
Lo superaré yo mismo. Quien bloqueaba la entrada era el hermano menor de Ana, David, por las pruebas que diseñó. Quedaba claro que era un chico travieso y energético. Tras superar la última prueba, David me mostró orgulloso sus certificados: artes marciales, lucha libre, boxeo, esgrima, incluso uno de tiro. No hacía falta que dijera nada, su advertencia era clara. Yo entendí su amor por su hermana y no me molesté. Solo le di unas palmaditas amistosas en el hombro, sonriendo mientras afirmaba: el único lugar donde vas a usar todo eso conmigo será en Año Nuevo para darme un buen espectáculo. David volvió a la realidad de inmediato. Ese era su cuñado, y además, un tipo bastante simpático. Sonrió satisfecho y me llamó sin dudar: cuñado. Después me elogió por mi buena apariencia y por mi inteligencia, diciendo que había superado todas sus pruebas con facilidad. Luego, me llevó gustoso hacia la habitación de Ana. Inspiré profundamente y entré con paso firme a la habitación nupcial. En cuanto se abrió la puerta, una cara radiante y deslumbrante apareció ante mis ojos, con el maquillaje perfectamente aplicado. Su belleza parecía irreal. Ana me miró, ligeramente nerviosa al notar mi expresión sorprendida. Fue David quien dio un paso al frente, me dio un empujón en el hombro y dijo con orgullo: ¿no te dije que mi hermana es única? Asentí levemente. La verdad, no es como me la imaginaba. Los presentes contuvieron el aliento. Pero entonces, añadí, pensé que sería una piedra sin pulir, ya eso me parecía un tesoro. Pero resulta que es una joya perfecta, lo que me hace sentir indigno a su lado. Aunque, en cuanto a origen familiar, la familia Wang no podía compararse con la familia Su. Al escucharme decir estas palabras con tanta sinceridad, todos vieron en mí una madurez y amplitud de corazón muy valiosa. Eso bastaba para mostrar la firmeza y grandeza de mi carácter. Incluso el grupo de damas de honor, que eran bastante exigentes, cambiaron su percepción y me miraron con respeto. Antes de que dijera nada, una de ellas ya me entregó los zapatos de novia. Di un paso adelante y ayudé personalmente a Ana a ponerse los zapatos. Después, respiré hondo, preparándome para cargarla en brazos. Ana pareció dudar por un momento. Los padrinos, captando la situación, bromearon con gentileza: cuñada, no te preocupes, Jorge lleva un mes entrenando levantamiento de pesas para este día. Viéndote tan ligera como una ramita, hasta un árbol podría cargar sin problema. Ana, al oír eso, sintió una oleada de calidez en el pecho. Me miró sin querer. Vio que mis orejas estaban un poco rojas, pero mis ojos estaban llenos de firmeza. Entonces, sin decir nada más, me extendió la mano. Me incliné y la levanté en brazos de un solo movimiento. Era incluso más ligera de lo que imaginaba. Al sentir nuestro contacto cercano, las mejillas de Ana se tiñeron de rojo y se acurrucó tímidamente en mi pecho, como una pequeña conejita. La llevé así hasta la limusina nupcial. Luego, nos dirigimos al hotel donde se celebraría la boda. Al llegar, bajé del coche aún llevándola en brazos, pero, para mi sorpresa, no apareció ninguna silla de ruedas. Ana estaba de pie, perfectamente. Capítulo 10. Me quedé atónito. Tú. Ana sonrió levemente, mostrando dos pequeños hoyuelos adorables en sus mejillas. Me recuperé hace tiempo. Solo fingí por un tiempo, para alejar a ciertas personas con malas intenciones. No lo dijo claramente, pero por su mirada, intuí que uno de esos ciertos debía ser Makoto. No era momento para hacer más preguntas, así que simplemente tomé la mano de Ana y la llevé conmigo, a paso firme, hacia el lugar de la ceremonia. El proceso de la boda fue largo y complejo, pero quizá porque la persona a mi lado era Ana, no me sentí en absoluto cansado. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, saqué una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Ana estaba a punto de extender la mano cuando vio que, del otro bolsillo, se me cayó otra caja idéntica. ¿2 cajas de anillos? Los invitados empezaron a murmurar. ¿2 anillos de boda? ¿No será que el novio tiene intenciones ocultas? Justo cuando todos empezaban a sospechar, saqué una caja tras otra. En poco tiempo, había colocado 10 cajas de anillos en la bandeja. Miré a Ana con una expresión ligeramente avergonzada. Todos estos anillos son de tu talla. Es que no sabía cuál te gustaría, así que los compré todos. Elige el que más te guste. Hubo un momento de silencio, y de repente, la sala estalló en carcajadas. Pero no eran risas de burla, sino de ternura. Incluso mi madre no pudo evitar reír. ¡Ay! Este muchacho. ¿Quién prepara 10 anillos para una boda? Los que te conocen saben que es tu boda, pero los que no, pensarían que vienes a vender anillos. Yo ya tenía el cuello rojo de la vergüenza. Ana, para aliviar la situación,
Levantó sus 10 dedos con una sonrisa encantadora. Entonces pon gemelos todos. Me encantan todos. Nos miramos a los ojos. Y en esa mirada había un afecto profundo e innegable. La boda, organizada por la familia Su, fue un evento digno de una celebración de siglo. Aunque los mayores no nos exigieron interactuar demasiado con los invitados por consideración a nuestro cansancio, igual terminé exhausto al final del día. Y si yo estaba así, no quería ni imaginar cómo debía sentirse Ana. Así que, apenas regresamos a la casa, me obligué a mantenerme de pie para prepararle un baño caliente. Ve a darte un baño, te hará sentir mejor. Dije esto mientras empezaba a quitarme el saco, pero entonces Ana se acercó, rodeó mi cuerpo, y con suavidad colocó sus manos sobre mi pecho, desabrochando uno a uno los botones de mi camisa. Podía sentir su respiración cálida rozando mi barbilla. Me hacía cosquillas, y por eso desvié la cara, avergonzado. Ana notó el rubor en mi rostro y curvó los labios con malicia. ¿Quién lo diría? El temido y frío joven maestro Wang, apodado el rostro de piedra del mundo empresarial, se sonroja tan fácilmente. Con eso, mi cara se puso aún más roja. No quise explicarlo, pero lo cierto es que mi frialdad de antes no era mi verdadera personalidad. Simplemente, Lucía era demasiado posesiva para que no tuviera inseguridades, y para rechazar posibles pretendientes. Me vi obligado a mantener siempre esa expresión distante, y pensar que, al final, mi esfuerzo por protegerla se convirtió en la excusa con la que me comparaban con Makoto, acusándome de no ser atento. ¡Qué ridículo! Pero todo eso ya es pasado. Lo único que me intriga ahora es, ¿qué cara pondrán Lucía y Makoto cuando vean la magnitud de esta boda entre Ana y yo? Ana, como siempre, fue sumamente considerada. Después de que yo también me di un baño caliente y me relajé un poco, me llevó a conocer nuestro dormitorio matrimonial. Aunque nuestra residencia oficial está en la ciudad A, esta villa fue parte de la dote que la familia Su le entregó a Ana. Los Su son mucho más poderosos que los Liu o los Wang. Les preocupaba que Ana sufriera algún tipo de menosprecio tras casarse conmigo, así que decidieron que, después de la boda, debíamos vivir primero en la casa que ellos prepararon. Yo no tenía ninguna objeción. Al fin y al cabo, para mí, donde esté mi esposa, ahí está mi hogar. Ana hablaba animadamente mientras recorríamos el lugar. Durante la charla, poco a poco fui conociendo su vida, su mundo, sus pensamientos. A medida que fluía la conversación, sin darnos cuenta, también empezábamos a acercarnos emocionalmente. La noche de bodas, naturalmente, implicaba ciertas expectativas, pero no quise precipitarme. Temía que Ana no se sintiera cómoda, y ella, en su dulzura habitual, también dijo que prefería que las cosas sucedieran con naturalidad, que estaba dispuesta a construir nuestra relación poco a poco. Tal vez por eso, esa noche, dormí mejor que en todo el tiempo que había pasado desde que terminé con Lucía. Capítulo 11. Al día siguiente, según lo planeado, debíamos ir a visitar a los padres de Ana, pero para nuestra sorpresa, los dos ya estaban esperándonos abajo. Después de servirles el té de respeto, Ana pidió a los empleados que prepararan el almuerzo. Durante la comida, el ambiente fue cálido y armonioso. El padre de Ana era amable y cariñoso, y trataba a su esposa con una ternura evidente, sirviéndole platos y pasándole agua. Ambos me preguntaron si me sentía cómodo viviendo allí. Sonreí y les aseguré que todo iba muy bien. La madre de Ana, con expresión bondadosa, incluso me dijo: en esta casa no tienes por qué andar con formalidades. Y si Ana algún día te trata mal, dímelo sin dudar, que yo estaré de tu lado. Esto era algo que jamás había experimentado cuando fui a conocer a los padres de Lucía. Por muy mal que ella se portara conmigo, sus padres siempre me pedían que la entendiera. Nunca se preocuparon por cómo me sentía yo. Ana fingió temerosa en tono juguetón. Si alguien se porta mal, es él conmigo. ¿Cómo me atrevería yo? Todos soltaron una carcajada, llenando el ambiente de alegría y calidez. Ver una familia tan armoniosa me hizo sentir un alivio profundo. Por primera vez, sentí de verdad que estaba sumando nuevos miembros a mi propia familia. Siempre que puedan, vengan a vernos a la ciudad B, dijo la madre de Ana. Tu padre y yo no tenemos muchos compromisos, así que sería bueno que nos acompañaran más seguido. Ana es su única hija, y ahora que se había casado y se mudaba a la ciudad A, era natural que se sintieran un poco vacíos. Por eso, esa misma tarde, los acompañamos de regreso a la ciudad B. B es una ciudad al sur, con canales y puentes, casas antiguas y pueblos pintorescos, como sacados de una pintura en tinta. Y cuando llueve, el paisaje es aún más encantador. Yo miraba todo con curiosidad mientras paseábamos.
y de pronto vi que Ana tenía entre las manos un retrato mío. La tinta aún estaba fresca, pero el retrato era increíblemente detallado y realista. Lo miré sorprendido. ¿Esto es para mí? Era un retrato de mí, apoyado junto a la ventana. Pero lo más impresionante era que Ana había tardado apenas 10 minutos desde que desplegó el papel hasta que terminó la obra. ¿En tan poco tiempo y con tanto detalle? Ana asintió ligeramente, un poco avergonzada. Yo solo pensé que tenía un talento extraordinario y, muy feliz, lo tomé. Me lo puse al lado del rostro y le pregunté sonriendo, ¿se parece? Ana me miró con dulzura y asintió, pero justo cuando iba a responder, escuchamos pasos apresurados detrás de nosotros, y en el siguiente segundo, Ana fue empujada contra mi pecho. Pude oler ese aroma suave a gardenia en su cabello. Por un momento, me sentí hipnotizado. Al darme vuelta para ver quién era, mi expresión se volvió inmediatamente fría. Era Lucía. Nos miraba con furia, ojeras marcadas, el cabello desordenado y el rostro visiblemente demacrado. Al vernos abrazados, apretó los dientes y casi escupió las palabras. Jorge, ¿quién es ella? Fruncí el ceño y coloqué a Ana detrás de mí para protegerla. ¿No es obvio? Es mi esposa. ¿No recibiste la invitación de boda? Lucía palideció aún más al oír eso. Jorge, ¿cómo pudiste hacerme esto? Lucía, entre nosotros no queda nada. No hables como si yo fuera quien te traicionó. Desde el principio, fuiste tú quien eligió a Makoto. Y si tú tomaste tu decisión, ¿por qué no podría yo tomar la mía y casarme con otra persona? Lucía endureció el rostro al escuchar mis palabras. En ese momento, Ana habló con tono sereno. Señorita Liu, ya que vino desde tan lejos, no sería correcto dejarla ir con las manos vacías. Yo invito, le ofrezco una mesa privada. Sus palabras fueron impecables. No solo protegió mi reputación, sino que tampoco hizo que Lucía perdiera la suya. Los curiosos que nos rodeaban pensaron que simplemente éramos viejos amigos reencontrándose, y se dispersaron sin más. Sentí como mi pecho se aflojaba un poco. Lucía, aunque con cara sombría, nos siguió al piso superior. Este restaurante era propiedad de la familia Su. Al ver que Ana había llegado, el dueño la saludó respetuosamente como señorita, y por supuesto, nos condujo con toda atención a un salón privado VIP. Capítulo 12. Ana, atenta, eligió los platillos que más me gustaban y sirvió vino para Lucía. Sin embargo, Lucía no mostró gratitud alguna, y en cambio, esbozó una sonrisa burlona. No tienes que ponerte en plan de anfitriona. Jorge y yo nos amamos desde hace años. No eres tú quien puede intervenir en nuestra relación. El rostro de Ana se frunció ligeramente. No sé qué tipo de relación tuvieron ustedes, pero ahora yo soy su esposa. No tienes el derecho ni el estatus para hablarme de esa forma. Lucía, furiosa, se levantó de su asiento. Si no hubieras interferido en nuestra relación, ya estaría casada con él, y no habría lugar para ti. Con un golpe fuerte, Ana dejó la copa de vino sobre la mesa, y su sonrisa amable desapareció, reemplazada por una expresión decidida. ¿Y por qué no piensas en por qué él me eligió a mí en lugar de a ti? ¿Qué hacías tú cuando eso ocurrió? Lucía se quedó sin palabras. Yo, en cambio, hablé con calma. Lucía, ya es momento de dejar el pasado atrás. Ahora estoy casado con Ana, y solo quiero vivir una vida tranquila con ella. Lucía me miró con los ojos abiertos, sin poder creer lo que oía. ¿Pero cuánto tiempo han estado juntos? En tan poco tiempo no puedes amarla. Solo quieres vengarte de mí. El día de mi boda, ¿quién fue la responsable de robarse el vestido y la corona de Fénix? ¿Sabes lo humillado que me sentí? Por supuesto, sabía perfectamente lo que significaba para mí. Incluso había visto el video de aquel día. Pero, ¿acaso no era eso lo que ella se merecía? Y ahora, ¿por qué parecía que estaba recordando lo bueno de mí? La miré con frialdad. Lucía, esas cosas fueron pagadas con mi dinero. Y no solo eso. La corona tiene una gema valiosa de mi familia. ¿Por qué debería dejarla para ti? Desde el momento en que recuperé lo que me pertenece, tú y yo ya no tenemos ningún vínculo. De aquí en adelante, espero que no vengas a interferir en mi vida. Lucía, pálida, gritó. No lo creo. ¿Cómo puede ser? Después de tantos años juntos, ¿cómo puedes decir que ya no me amas? Si te hubiera amado, ¿por qué me casaría con Ana? No te engañes. Lucía, lo nuestro ya terminó. Lucía se quedó en silencio por un largo rato, sorprendida por mis palabras. Finalmente, susurró, ¿cómo puedes no amarme? Hemos pasado por tanto juntos. ¿Es por Makoto? No, es porque no me amas. ¿Y qué pasa contigo? No lo entiendo. Su voz se quebró con dolor. Jorge,
Fui yo quien te falló, pero tú arruinaste toda esa boda y al final ni siquiera me casé con él. Estuve esperando por ti ese día, pero tú, basta, no sigas buscando excusas para tu egoísmo. Al escucharla, mi ira, que había permanecido contenida durante todo este tiempo, estalló de repente. Solo sentía enojo, nada más. Lucía, toda la ciudad sabía que desde pequeños teníamos un compromiso. ¿No te importó humillarme así? ¿Cómo esperas que me enfrente a los demás ahora? Lucía, al ver la magnitud de sus palabras, palideció aún más. Quiso responder, pero se quedó en silencio. ¿Realmente no preveías este resultado? Continué. Makoto cruzó todas las líneas hacia ti una y otra vez. ¿De verdad no te diste cuenta de que me estaba humillando a propósito? En sus ojos se reflejó un atisbo de confusión. Trató de quedarse en silencio, como si no tuviera respuesta. Te lo advertí muchas veces, pero siempre lo defendiste. Dices que Makoto tenía dificultades, que necesitaba tu ayuda, que era joven y no entendía nada de amor. Pero ¿y yo? ¿Nunca pensaste en cómo me sentía yo? Te vi en más de una ocasión con Makoto. Vi cómo te acercabas a él. Incluso te mostré cómo otros hablaban sobre cómo tu decisión de romper el compromiso nos afectaba. Yo, humildemente, incluso te di otra oportunidad, pero elegiste a Makoto. Mi voz se había tornado más firme y con un dejo de frustración. En resumen, ya no me amas. Por eso has pisoteado mis sentimientos y esfuerzos. Mis ojos brillaban con rabia. Y ahora, finalmente, estás recibiendo lo que te mereces. La miré fijamente, pronunciando cada palabra con claridad. Lucía, no lo olvides. Ahora estoy casado con Ana y tú con Makoto. A partir de hoy, cada uno tomará su camino por separado. Y no volveremos a tener nada que ver. Capítulo 13. Estas palabras parecían haber agotado toda mi energía. Ana, a mi lado, al ver la tristeza en mi rostro, sintió una profunda oleada de dolor en su corazón. Aunque ya había escuchado sobre mi pasado con Lucía, no imaginaba que ella pudiera ser tan cruel. Si lo hubiera sabido antes, probablemente habría, al pensar en todo lo que había soportado solo. Ana me miró aún más apenada, con los ojos ligeramente húmedos. No, gritó Lucía, casi en un rugido. ¿Es por Ana? Si ella muere, ¿entonces podrás regresar a mi lado? Antes de que terminara de hablar, sacó un cuchillo reluciente de su pecho. Detente, grité, pero ya era demasiado tarde. Lucía ya había preparado el ataque, y levantó el cuchillo, dirigiéndolo al pecho de Ana. Por suerte, Ana fue rápida. Con un ágil movimiento, esquivó el ataque y, con una mano, le quitó el cuchillo a Lucía. Lucía, sorprendida pero furiosa, levantó la mano para seguir atacando a Ana. Sin embargo, ella no sabía que Ana era cinturón negro en judo. Cuando Lucía intentó hacer su movimiento, Ana la inmovilizó fácilmente, sujetándola por detrás y empujándola contra la mesa con fuerza, dejándola completamente inmovilizada. Lucía gritó de dolor, pero Ana no mostró piedad. En cambio, su mirada se dirigió hacia mí. Al principio, aún atónito por el ataque de Lucía, me preocupé por la seguridad de Ana. No supe cómo reaccionar de inmediato. Al ver mi confusión, Ana, con una leve sonrisa, soltó a Lucía y se acercó a mí, con expresión de haber hecho algo mal. Finalmente, me recuperé y la tomé de los hombros, asegurándome de que no estuviera herida. Después de confirmar que Ana estaba bien, suspiré profundamente, mientras sus ojos brillaban con una chispa de alivio. ¿Te preocupas por mí, cariño?, preguntó con dulzura. Me quedé sin palabras. La miré, viendo la expresión de cuidado en su rostro, y mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Esa expresión, que siempre debería estar llena de orgullo y belleza, ahora mostraba algo de inseguridad, y supe que era mi culpa. Sin pensarlo, la abracé con ternura. Eres mi esposa, mi única compañera en esta vida. ¿Cómo no me preocuparía por ti? Ana, con ojos llenos de cariño, sonrió con leve tristeza y, sin decir nada más, se echó en mis brazos, abrazándome fuertemente. Cariño, ella me golpeó, y quiero que mi esposo me consuele. Una vez más, me quedé sin palabras. Era como si la Ana que había conocido antes hubiera regresado, la pequeña mujer que solía ser. No la rechacé, solo le acaricié suavemente la espalda, dándole consuelo. Ya pasó, no tienes que temer. Ni siquiera me di cuenta de lo lleno de cariño que estaba mi mirada hacia ella. Pero esta escena fue un duro golpe para Lucía. Desesperada por el dolor en su brazo, se lanzó hacia mí con furia, ignorando la herida. ¿De verdad vas a quedarte ahí y ver cómo ella me humilla? ¿La consuelas? Tú no eras así. ¿No es esto lo que siempre hacías conmigo? Siempre favoreciendo a Makoto, incluso ayudándolo a humillarme.
pensando en lo que había intentado hacerle a Ana. Mi ira creció aún más, pero sobre todo, sentí una profunda aversión hacia Lucía. Lucía, realmente intenté dejar que tuvieras algo de dignidad, pero te fuiste demasiado lejos. Incluso intentaste matar a Ana. No me hagas más caso, no me hagas perder la paciencia. Con esas palabras, empujé a Ana suavemente hacia un lado, por si Lucía hacía algo aún más extremo. Luego, me adelanté rápidamente y, con un movimiento limpio y preciso, le dislocé el otro brazo. Lucía, cubierta de dolor, se sujetó el brazo dislocado y me miró con incredulidad. Jorge, ¿cómo pudiste hacerme esto? Hace tiempo, por protegerme, incluso aprendiste a pelear. Sonreí fríamente. Eso fue en el pasado. Ahora, casi matas a Ana. Yo solo te he dejado sin un brazo. ¿No es un castigo suficiente? Lucía, luchando contra el dolor, trató de acercarse, pero Ana la empujó con fuerza. Señorita Liu, basta ya de esta locura. Ya no tengo paciencia. Si sigues molestando a mi esposo, no te dejaré salir viva de esta ciudad. Lucía, furiosa y todavía en dolor, trató de replicar, pero en ese momento, la puerta del salón privado se abrió de golpe. Capítulo 14. Un hombre demacrado, con el rostro completamente pálido, entró llorando en la habitación. Lo observé detenidamente durante un buen rato antes de reconocerlo. Era Makoto. La última vez que lo vi, Makoto llevaba un traje de alta costura, presumido y orgulloso frente a mí. Pero ahora, este hombre estaba con ropas rotas y sucias, tan flaco que parecía que una ráfaga de viento lo derribaría, débil como si fuera a caer muerto en cualquier momento. Solo habían pasado menos de 2 semanas desde que Lucía se casó con él. ¿Cómo pudo cambiar tanto en tan poco tiempo? Parecía un hombre que había salido directamente del infierno, un ser al borde de la muerte. Se arrodilló junto a los pies de Lucía, llorando como un niño, con la cara empapada en lágrimas. Lucía, sé que cometí un error. ¿Podemos volver? Ya no te mentiré más. Vete. Lucía lo interrumpió, pateándolo con desprecio. Makoto cayó al suelo de forma desastrosa, llorando aún más desconsoladamente, y se volvió hacia mí en busca de ayuda. Jorge, por favor, ayúdame. Habla con Lucía para que me perdone. Quiero regresar a casa. Su llanto sonaba como un lamento funerario, y escuchar eso me dio náuseas. ¿Desde cuándo esto me afecta a mí? Fue él quien me arrebató a mi prometida, y ahora viene a pedirme que interceda por él. Todo esto me parecía ridículo, así que respondí con frialdad. Makoto, lo que Lucía haga contigo es asunto suyo. No tiene nada que ver conmigo, y lo que tú y yo tuvimos, tampoco tiene relevancia. Pero Makoto siguió arrodillado sin levantarse. Lucía se va a divorciar de mí al día siguiente de nuestra boda. Ahora soy el hazmerreír de toda la ciudad y no tengo a dónde ir. Jorge, por favor, por lo que compartimos antes, ¿puedes decir algo a su favor? Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar esto. No imaginaba que Lucía fuera tan cruel como para echar a Makoto de su casa después de casarse con él. Aunque Lucía siempre había dicho que casarse con Makoto era solo una medida temporal, podía notar que, a pesar de todo, había cierto cariño de su parte hacia él. Además, ahora yo estaba casado con Ana, y con eso, Lucía no debería haber actuado de manera tan despiadada, incluso por el bien de la imagen. Ella no debería haber hecho esto. Sin embargo, no sentía pena por Makoto ni me importaba cómo Lucía lo tratara. Mi vida ya estaba en otro camino, y lo que sucediera entre ellos no me concernía. Sin ganas de seguir involucrado en su drama, decidí irme con Ana, pero justo cuando estábamos a punto de salir, Lucía de repente se adelantó y nos detuvo. Jorge, todo esto es culpa de Makoto. Él fue quien me dijo que la noticia de tu boda con Ana era falsa. Le creí y, por eso, te perdí. Fruncí el ceño. Esto ya lo había sospechado antes, pero no le creí en absoluto. La noticia de mi boda con Ana había sido un tema viral, y si Lucía hubiese estado atenta, incluso con solo preguntar un poco, no podría haber caído en el engaño de Makoto, a menos que estuviera dispuesta a ser engañada. Vi que mi indiferencia no la afectaba. Entonces, de repente, Lucía cambió de estrategia y se volvió hacia Ana. ¿No era Makoto el que querías cuando estabas en silla de ruedas? Ahora que él está aquí, ¿por qué no lo tomas y me devuelves a mi Jorge? Ana se quedó inmóvil por un momento, mirándolo confundida. Makoto, por su parte, evitaba su mirada, incluso rehusándose a mirarla directamente. Al ver esto, Ana comprendió enseguida lo que sucedía. Miró a Makoto con frialdad y, con tono burlón, le preguntó, ¿así que siempre has hablado de esta manera con las demás? Al escuchar eso, mi mente comenzó a hacer conexiones. Parece que esto tiene más historia de lo que parecía. Capítulo 15.
Ana miró fijamente a Makoto y le dijo, ¿por qué no hablas tú mismo de lo que hiciste en el pasado? El rostro de Makoto se puso blanco de inmediato, sus labios temblaban, pero no pudo decir una palabra. Ana continuó, cuando yo solo podía estar en silla de ruedas, tú no dejaste de acosarme, incluso trataste de diseñar una situación para que me casara contigo, obligando a la familia Su a aceptarte como el sinvergüenza que eres. Al decir esto, notó que yo me había tensado un poco, así que Ana rápidamente miró hacia mí y explicó, pero no lo logró. Entre él y yo, no pasó nada. Vi que Ana había malinterpretado la situación, así que tomé su mano de manera tranquila. No me importaba su pasado, solo sentía pena por lo que había tenido que pasar. Mi enojo hacia la desvergonzada actitud de Makoto aumentó aún más. Ana, al sentir el calor y la seguridad de mi mano, se calmó un poco. Luego me dijo, después, cuando se dio cuenta de que no tenía ninguna oportunidad, se fue. Pensé que habría aprendido la lección, pero no, sigue sin arrepentirse. Arruinó mi reputación y, además, te hizo sufrir tanto. Cuando dijo esto, sus ojos se llenaron de lágrimas, lamentando haber sido tan suave con Makoto en el pasado. Por otro lado, Lucía estaba completamente atónita. Miraba a Makoto con incredulidad, y su voz temblaba. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Luego, de repente, comenzó a atacar a Makoto, dándole patadas y empujones. Todo esto es tu culpa. Todo es por ti. Dijiste que si no me casaba contigo, me obligarían a casarme con Ana. Si no me hubieras engañado, Jorge y yo no nos habríamos separado. Te voy a matar. El escándalo fue tal que incluso el dueño del restaurante se acercó, atraído por el alboroto, pero al ver que Ana estaba presente, no se atrevió a acercarse, solo se quedó a un lado, esperando instrucciones. Al ver que ya me estaba impacientando, Ana, con calma, dijo, mejor vayamos a casa. No dejemos que esta gente arruine nuestro día. Cuando pasamos junto al dueño, Ana le susurró, no dejen que esto termine en tragedia. El dueño asintió inmediatamente, entendiendo el mensaje. Cuando salimos al aire libre, sentí que el aire se volvía más fresco. Miré a Ana, que aún mantenía mi mano firmemente en la suya. Vi que tenía las palmas ligeramente sudadas, lo que indicaba que aún estaba preocupada por lo que acababa de pasar. Le sonreí con ternura y la tranquilicé. Ya pasó, cariño. Lo único que necesitamos ahora es vivir nuestra vida en paz. Ana me miró fijamente, con una expresión llena de sentimientos complejos. Sin embargo, no dijo nada, simplemente se acurrucó más cerca de mí, abrazándome con fuerza. Entonces, ¿vamos a casa?, dijo suavemente. Después de todo lo sucedido, ya no me preocupaba más por lo que pasara entre Lucía y Makoto, pero no esperaba que ellos, como una especie de pegajosa plaga, siguieran intentando interferir en nuestra paz. No dejaron de intentar bloquear nuestro camino, y yo ya estaba harto de ellos. Al ver mi frustración, Ana, que parecía entenderme perfectamente, me miró y, viendo que tenía algo que decir, se acercó a mí. ¿Qué necesitas, cariño?, dijo con una sonrisa traviesa, casi como un pequeño gatito. Esa actitud me hizo sonreír, y mi corazón se ablandó inmediatamente. No pude evitar acariciar su cabeza con ternura. Hemos estado fuera un buen rato. ¿No deberíamos regresar a la ciudad B, a nuestra casa? Nuestros ojos se encontraron, y al ver el fuego en mi mirada y escuchar mis palabras sobre nuestra casa, su rostro se sonrojó instantáneamente. A pesar de que aún no habíamos cruzado la última barrera, nuestra relación se había vuelto mucho más cercana en este tiempo. Ana, con una tímida sonrisa, enterró su rostro en mi pecho y dijo suavemente, lo que tú digas, cariño. Al día siguiente, en la casa que la familia Su había preparado para nosotros en la ciudad A, me enteré de que Lucía y Makoto habían ido a buscarnos. Probablemente no nos habían encontrado antes, por eso se habían dirigido a la ciudad B. Escuchando esto, sentí una oleada de ira que aún no se había disipado. No quiero ver a esos dos en mi vida nunca más. Si vuelven a aparecer por aquí, ustedes los echarán de inmediato. Pensando en el comportamiento irracional de Lucía, miré a los sirvientes y a la seguridad, y agregué con firmeza, si causan algún problema, ya saben cuál será el resultado. Ana entendió perfectamente, y siguió mi ejemplo. ¿Lo han oído? Hagan lo que mi esposo dijo. Si alguien los deja entrar, yo misma me encargaré de ellos. La actitud de Ana hacia mí era evidente para todos en la familia Su. Obviamente, no querían arriesgarse a causar problemas, así que asintieron rápidamente y dijeron al unísono, entendido, señor. Desde ese momento, aunque Lucía y Makoto seguían apareciendo cerca de la villa, no se atrevieron a acercarse más gracias a la vigilancia de la seguridad. Pero en el camino hacia mi empresa,
me encontré con Lucía, quien de nuevo bloqueó mi paso. Capítulo 16. Ese día, mientras estaba sentado en el coche, sumido en mis pensamientos sobre los asuntos de la empresa, un frenazo inesperado me sacó bruscamente de mi concentración. El conductor, mirando atrás con nerviosismo, suspiró al ver que estaba bien y rápidamente explicó: «Señor Wang». Una mujer salió corriendo de repente. Fruncí el ceño, y al seguir la mirada del conductor, vi a Lucía de pie frente al coche, con los brazos extendidos, bloqueando el paso. Ella estaba completamente fuera de sí, a pesar de que el coche seguía en movimiento. No dudó en lanzarse directamente hacia él. Al verme dentro del coche, Lucía, aún más histérica, gritó: «Jorge, bájate, tengo algo importante que decirte. Si no bajas, te vas a tener que pasar por encima de mí». El conductor, visiblemente incómodo, me miró. Le lancé una mirada fría hacia el exterior, y finalmente empujé la puerta con determinación, bajando del coche rápidamente. Cuando Lucía me vio bajar, se alegró visiblemente y trató de acercarse, pero al notar la frialdad en mi rostro, se detuvo en seco. En sus ojos, la angustia y el resentimiento se entrelazaban. «Jorge, no me mires así», dijo Lucía con la voz temblorosa. «¿Me has llamado solo para decirme estas tonterías?». La interrumpí sin piedad. «Si vas a seguir actuando como si fueras a morir, aléjate de mí, no vayas a ensuciar mi coche». Lucía tambaleó, como si hubiera sido golpeada por un rayo, pero rápidamente recobró fuerzas y siguió hablando. «Jorge, sé que cometí errores en el pasado, me odias, y no te culpo, pero, ¿de verdad crees que Ana es tan buena? Es una mentirosa de pies a cabeza. Si no me crees, ve a su vestidor. Abre el cajón que está cerrado con llave. Allí tienes las pruebas de cómo ella trató de separarnos». Al oír esto, algo se movió en mi pecho. Sabía perfectamente a qué cajón se refería. La noche de nuestra boda, Ana me mostró el vestidor de la villa, y vi ese cajón cerrado, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Después de todo, ¿quién no tiene algunas cosas privadas? Pero, ¿cómo es que Lucía sabe de ese cajón en el vestidor? Parece que se dio cuenta de mis pensamientos, porque Lucía rápidamente agregó: «No importa cómo supe de eso, lo único que quiero es que no sigas siendo engañado. Jorge, no quiero que sigas viviendo en la oscuridad». Ana, ella, antes de que pudiera terminar, Lucía dio un paso hacia mí y, de forma rápida, metió algo en mi bolsillo, diciendo con voz apremiante: «Esta es la llave maestra». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió corriendo. No la toqué. Simplemente, al volver al coche, miré instintivamente al conductor. Él, un hombre de la familia Su, parecía no haber visto nada, mirando fijamente al frente como si lo ocurrido no le interesara en absoluto. Esa noche, al regresar a la villa, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Después de la cena, Ana fue al baño, y yo me senté en la sala, mirando la llave en mi bolsillo con una mezcla de incertidumbre y desconfianza. El peso de la duda sobre el engaño que Lucía había mencionado era como una cadena que oprimía mi corazón. Por alguna razón, me levanté, y paso a paso, caminé hacia el vestidor de Ana. El cajón cerrado estaba allí, quieto, esperando. Mi mano se deslizó lentamente hacia el bolsillo, y tomé la llave maestra. Si la introducía y giraba, podría ver lo que había dentro, podría ver qué pruebas decía Lucía que existían, y resolver todas las dudas que me atormentaban. Con el corazón acelerado, avancé paso a paso, con la llave en la mano. En ese momento, Ana salió del baño y me vio sentado frente al escritorio, trabajando como si nada hubiera pasado. La miré con una expresión tranquila. «¿No te has secado el cabello?», le pregunté mientras me levantaba y la tomaba de la mano con suavidad, guiándola hacia la silla para secarle el cabello. El sonido suave del secador de pelo llenó el aire, ahogando momentáneamente las agitaciones en el pecho de Ana. Ella recordó lo sucedido antes y, sin poder evitarlo, se sonrojó. Yo, al ver su reacción, sonreí levemente y seguí peinando su cabello. Capítulo 17. Aunque Ana había advertido previamente al conductor que debía ser leal a mí y que no debía compartir mis asuntos privados con nadie, incluyendo a ella, el conductor, después de mucho pensarlo, decidió contarle lo que sucedió durante el día, incluyendo el hecho de que Lucía me había dado la llave maestra, y como resultado, Ana también vio con sus propios ojos que fui al vestidor y me paré frente al cajón cerrado con llave. Lo inesperado fue que, en lugar de abrir el cajón, simplemente me di la vuelta y tiré la llave maestra sin piedad en el cubo de basura. Ana no había esperado que, entre ella y Lucía, yo eligiera finalmente confiar en ella, pero precisamente por esto, al recordar ciertos pensamientos, Ana empezó a sentirse más nerviosa.
como si el hombre frente a ella, una vez más, ya no fuera completamente suyo. Sumida en sus pensamientos, Ana de repente se giró y me abrazó con fuerza, como si quisiera fundirse conmigo. El abrazo repentino me sorprendió y, con suavidad, le pregunté, ¿qué pasa? Pero Ana no dijo nada, solo apretó su abrazo aún más fuerte. Al ver su reacción, comencé a reflexionar sobre todo lo sucedido en estos días. Después de conocer a fondo a Ana, me di cuenta de que los rumores sobre ella, de que no tenía poder y no era apreciada por la familia Su, eran completamente falsos. Aunque Ana tenía un hermano, este nunca mostró interés en los negocios, y debido a la impresionante habilidad de Ana, ahora ella se encargaba de toda la familia Su, siendo la líder de un conglomerado empresarial de más de un siglo. ¿Cómo podría ser una persona suave y vulnerable? Incluso la había visto tomar decisiones empresariales con determinación, actuando con firmeza, como una rosa de acero, igual de poderosa que su apariencia. Pero esta mujer fuerte y temida por todos, frente a mí, siempre parecía tener una sensación inexplicable de inseguridad. Entonces recordé las palabras de Lucía, y quizás, Ana realmente me estaba ocultando algo, y parecía que tenía razón, porque los siguientes días, Ana siempre me miraba como si quisiera decirme algo, pero se quedaba callada. Esto empezó a preocuparme. No podía concentrarme en mi trabajo, ya que sentía que algo estaba atormentando a Ana en su interior. Me preocupaba que guardara algo en su corazón, algo que podría estar dañándola físicamente. Después de pensarlo, decidí que debía encontrar un momento para hablar a fondo con Ana, pero antes de que pudiera encontrar el momento adecuado, ocurrió otro incidente. Esa tarde, Ana y yo estábamos descansando en casa. Noté que uno de los sirvientes me resultaba familiar, aunque él decía estar usando una mascarilla por un resfriado. Cuando me di cuenta de que ese sirviente podría ser Lucía, de repente escuché un grito de Ana desde el piso superior. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi corazón dio un salto y corrí rápidamente hacia arriba. Al llegar al vestidor, vi que Lucía había retirado la mascarilla, y sus ojos fríos como los de una serpiente estaban fijos en Ana. Ana, furiosa, miraba con furia cómo Lucía abría ese cajón cerrado con llave. Al verme llegar, Lucía esbozó una sonrisa fría en su rostro. Ya que no te atreves a enfrentarlo, voy a poner la evidencia frente a ti, para que veas la verdadera cara de Ana. Capítulo 18. Dicho esto, Lucía abrió el cajón de golpe, sacó todo lo que había dentro y lo arrojó al suelo. Mirando lo que cayó sobre el suelo, vi varios retratos. Cada uno de los retratos me mostraba a mí. Uno de ellos era de hace un año, cuando asistí a una conferencia de negocios. Otro, de hace 2 años, en un café. Y uno más, de hace 3 años, cuando viajaba. Incluso había uno de cuando estaba en la universidad, jugando baloncesto en el campo de la escuela. Estos retratos cubrían casi toda mi vida universitaria, así como los 3 años posteriores a mi graduación. Luego, Lucía sacó una prenda de ropa, una chaqueta blanca con algunas manchas de un color más claro, como si fueran manchas viejas que ya no podían limpiarse. Sosteniendo la chaqueta, Lucía me miró y dijo, ¿recuerdas esta chaqueta? Es la que usabas en la universidad. En ese entonces, Ana derramó café sobre ella. Tú la tiraste, pero esta chica, la que hoy se hace pasar por una santa, la recogió. Al escuchar esto, Ana reaccionó de inmediato, tratando de defenderse. No soy una mirona, solo quería limpiarla, pero no tuve oportunidad de devolvértela. Vi la tensión en sus ojos. Su expresión me recordó a la de la Ana de hace 7 años. Recordé que, al principio de mi universidad, una vez un café me fue derramado por una chica que estaba en una silla de ruedas. ¿Era Ana aquella chica? Recuerdo que Ana, en su juventud, se veía igual de nerviosa, pidiendo disculpas repetidamente y prometiendo compensarme con otra chaqueta, pero yo tenía prisa. No me importaba demasiado una chaqueta, así que después de decir no te preocupes varias veces, simplemente la tiré al cesto de la basura. Nunca imaginé que Ana la recogería. Vi que parecía estar recordando ese momento. Lucía, al darse cuenta de que lo estaba entendiendo, aumentó la intensidad de su voz. Jorge, ¿lo ves? Desde el principio, Ana tenía malas intenciones. No solo guardó tu chaqueta, sino que todos estos retratos son prueba de cómo te estuvo observando todo este tiempo. Si no hubiera sido por ella, nuestra relación no habría terminado como terminó. ¿No es así? Nunca quise arruinar nada, solo. Ana, con los ojos enrojecidos, intentó acercarse a mí, pero se detuvo en seco, incapaz de dar un paso más. Lucía, por su parte, siguió insistiendo. Jorge, divórciate de ella. Comencemos de nuevo. Basta, la interrumpí.
Ya sin paciencia, me acerqué a Ana y tomé su mano, dejándola bien en claro que, en nuestra relación, nadie más tenía derecho a entrometerse. Miré a Lucía con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Siempre dices que Ana fue la que destruyó nuestra relación, pero, ¿acaso tú no fuiste quien se acercó a Makoto, y al final decidiste casarte con él? ¿De verdad crees que ella te puso una pistola en el cuello para que lo hicieras? Es ridículo. Mi tono estaba lleno de sarcasmo y decepción, como si todo esto fuera un chiste. Lucía quedó un poco descolocada y tartamudeó. Pero ella siempre fue la tercera. Antes de que pudiera decir más, interrumpí nuevamente. Lucía, te lo he dicho claramente, antes de que le entregara a ti la invitación de nuestra boda. Yo y Ana no teníamos absolutamente nada que ver, ni siquiera sabía cómo se veía, solo la conocí oficialmente el día de nuestra boda. Y Ana, aunque haya hecho cosas en el pasado, mientras yo estaba contigo, nunca estuvo en mi vida, mucho menos para destruir nuestra relación. Si esto es lo que consideras como pruebas para separarnos, entonces debería darte las gracias, porque gracias a ti ahora puedo ver con claridad el amor que Ana tiene por mí. ¿Qué? Lucía abrió los ojos como platos, mirándome incrédula. No podía creer que, después de todo lo que había hecho para mostrarme pruebas, lo único que conseguía era fortalecer mi relación con Ana. ¿Ahora qué estaba haciendo ella? ¿Fracaso total? No es así, Lucía gritó, como si no pudiera soportar la verdad. Deberías odiarla, como odias a Makoto. Jorge, ¿cómo puedes? No tenía ganas de seguir escuchando sus quejas. Miré al mayordomo con una mirada fría. ¿No vas a sacar a esta gente que no tiene nada que hacer aquí? Y más aún, ¿cómo permitiste que alguien como ella entrara en la casa? Tú mismo sabrás qué hacer. El mayordomo, visiblemente sudoroso, reconoció que había fallado gravemente, así que inmediatamente llamó a los guardias de seguridad para que se llevaran a Lucía. En un instante, la casa quedó en silencio, solo quedando yo y Ana. Miré a la cara delicada de Ana, respiré hondo y, finalmente, dejé ir su mano, dirigiéndome al sofá mientras decía suavemente, entonces, háblame, solo quiero escuchar tu versión. Capítulo 19. Parece que Ana ya se había preparado para esto, porque en ese momento comenzó a contarme toda la verdad. Resulta que, desde nuestro primer encuentro hace 7 años, Ana comenzó a sentir algo por mí. Con el tiempo, siempre de manera discreta, buscaba obtener información sobre mí. Cuando se enteró de que yo ya tenía una novia con la que llevaba años de relación y que éramos considerados una pareja modelo en el círculo social, Ana se sintió muy decepcionada durante un tiempo. Pensó que el destino era cruel, que nos habíamos encontrado demasiado tarde, y solo pudo guardar ese amor no correspondido en su corazón, deseándome en silencio que fuera feliz. Pero, como la vida nunca es predecible, Ana empezó a notar que siempre coincidía conmigo de manera casual. A veces era en una cafetería elegante, donde me veía pidiendo un café y un pastel para Lucía. Incluso cuando ella no aparecía, no me importaba. Y mientras yo leía, empaquetaba el pastel que nunca se tocó y lo daba a los mendigos en la calle. También me encontraba en grandes banquetes de negocios, donde ella era una invitada distinguida. Desde una zona tranquila, me veía representando a Lius Group en el evento, interactuando con grandes figuras del sector, hablando con seguridad y desenvoltura. Toda esa admiración no podía compartirla con nadie, así que Ana simplemente comenzó a dibujar mi imagen en papeles, como una forma de expresar sus sentimientos. En ese momento, mientras me miraba con ojos llenos de amor, casi como si una niebla suave no pudiera disiparse, Ana continuó explicando, pero, Jorge, lo de Makoto no tiene nada que ver conmigo. No sabía que él iba a perseguir a Lucía. Lo que está en mi cajón, ni siquiera mi familia lo sabe. Incluso si lo supieran, no interferirían en mi vida amorosa. Cuando Lucía canceló tu boda, y tus padres empezaron a buscarte una novia, fue mi familia la que intervino para acercarse a tus padres y hacerles aceptar nuestra relación. En ese momento, Ana me miró, mordió su labio y, finalmente, dijo, cuando mis padres supieron de mis sentimientos por ti, trataron de convencer a tus padres para que aceptaran nuestra boda. Les ofrecieron las acciones de sus clubs si nos casábamos, pero tus padres lo rechazaron. Ellos querían que encontraras una pareja con la que compartir tu vida, no una unión por negocios. Al final, cuando fui a ver a tus padres y les expresé lo que sentía por ti, aceptaron nuestra boda. Al escuchar esto, todo se aclaró en mi mente. Recuerdo que cuando mis padres intentaron convencerme de que aceptara un matrimonio con la familia Su, me dijeron que si dejaba pasar a una chica como Ana, me arrepentiría en el futuro. En ese momento, no entendí por qué lo decían,
ya que no tenía ninguna relación con Ana. Ahora todo tenía sentido. Jorge, no debería haber ocultado esto de ti, debería haberte contado todo desde el principio, pero, por miedo a que nuestra relación fuera aún inestable, y con Lucía persiguiéndome, no lo hice. ¿Me perdonas? Ana me miraba con cautela, sus manos apretadas con fuerza. Al ver esto, pensé en todos esos dibujos, en sus años de amor no correspondido, y suspiré profundamente, sintiendo una gran pena. Todo el mundo dice que el amor no correspondido es el más doloroso. Y estos años, me disculpo contigo, Ana, con los ojos rojos, miró incrédula. Jorge, entonces, ¿me has perdonado? Le separé las manos que había estado apretando, y tomé su mano con firmeza. Nunca has hecho nada que me merezca rencor, así que, ¿qué perdón puede haber? Pero, de ahora en adelante, quiero que me digas todo. Ya estamos casados, somos una familia, y debemos apoyarnos y caminar juntos, cariño. Ana se dejó caer en mis brazos, llorando suavemente. Gracias. A partir de ahora, no te ocultaré nada. En ese momento, también pensé que, en realidad, el conductor pudo haberle contado a Ana sobre mis encuentros con Lucía, y ella podría haber sabido sobre los secretos en el cajón. Conociendo la forma en que Ana siempre ha sido tan cautelosa, debería haber intentado ocultar esos secretos, pero no lo hizo. Esto solo me demostró que, en su corazón, quería ser honesta conmigo, aunque siempre estuvo nerviosa. Nunca pensó en ocultarme todo para siempre. Sentí su sinceridad y la aprecié profundamente. Ana era diferente de Lucía. Con ella, no repetiría los mismos errores. Con eso en mente, la abracé con fuerza y le dije, con todo mi corazón, cariño, gracias a ti, gracias por amarme tanto, gracias, por no dejar que yo perdiera. Capítulo 20. Al escuchar esto, Ana pareció comprender mis pensamientos y, de inmediato, levantó la cabeza y me dio un suave beso en la comisura de los labios. Luego dijo, cariño, Lucía ha hecho demasiadas cosas, no voy a dejarlo pasar más. Ella siempre se había obsesionado conmigo, y ahora, incluso se había metido en nuestra casa. Ana ya no estaba dispuesta a tolerarlo más. Vi en sus ojos una mirada fría y decidida, como la que mostraba en el mundo empresarial. Esa misma actitud que derribaba a sus oponentes con su sola presencia. Sabía que ya no podía seguir soportándolo. Además, lo que Lucía había hecho realmente era demasiado. A lo grande, había violado la propiedad privada, lo cual es un delito. Por lo tanto, no la detuve, pero le advertí, ten cuidado con lo que hagas. Sobre este asunto, solo pasó una hora antes de que el mayordomo ya hubiera descubierto la verdad. Resultó que un sirviente que llevaba años trabajando en la villa tenía alguna relación familiar con Lucía. Después de ser sobornado por ella, le contó sobre el secreto del cajón de Ana y, en esta ocasión, ayudó a Lucía a entrar. Al enterarme de esto, sentí una leve sensación de alivio. El sirviente fue despedido y expulsado de la villa, y el mayordomo fue castigado con una multa de medio año de salario. Si volviera a ocurrir, su destino sería el mismo que el del antiguo sirviente. El despido por parte de la familia Su no era un despido común. Esto significaba que esa persona jamás podría encontrar un trabajo decente en la ciudad y que prácticamente quedaría sin posibilidades de vivir allí. Para el sirviente, esto representaba la mayor pena posible. Después de resolver este asunto, finalmente pude liberar mi mente. Sin embargo, esa noche tuve una pesadilla. En el sueño, me llevaban por la fuerza a la familia Liu. Lucía me había preparado un vestido y me obligaba a casarme con ella. Makoto estaba sentado en una silla, sonriendo de manera espantosa, y yo tenía las manos atadas. Incapaz de liberarme, sentía desesperación, como si ya pudiera predecir un destino terrible. De repente, escuché la voz de Ana detrás de mí. Ella cortó las cuerdas y me sacó de ese sueño, y al mirar atrás, vi que la familia Liu había quedado reducida a ruinas, cubierta de maleza y flores marchitas. Me desperté de la pesadilla, dándome cuenta de que el daño que Lucía y Makoto me habían hecho había dejado una huella tan profunda que mi mente había creado ese mal sueño como una sombra. En ese momento, escuché la voz suave de Ana cerca de mi oído. Cariño, la luz de la lámpara de la mesa de noche se encendió, y vi la cara preocupada de Ana. Solo entonces pude sentir un poco de realidad. La tomé en mis brazos, y ambos nos abrazamos para dormir. A mi alrededor, la fragancia de flores de gardenia emanaba de ella, lo que me daba una sensación inexplicable de calma. Sentí como si todas las malas rachas y dificultades se alejaran de mí, y esa noche dormí profundamente. En los días siguientes, probablemente gracias a la intervención de Ana en Liu's Group, Lucía no volvió a intentar interrumpir mi vida. Yo me dediqué a mis asuntos con tranquilidad.
centrado en el trabajo. Sin embargo, ese día, David apareció inesperadamente en One's Group, en la oficina del presidente, mientras observaba a este cuñado al que no veía desde hace días. Le sonreí y dije, el otro día vi tu competencia internacional de Sanda. Realmente representaste al país. ¿Cuándo regresaste? Vamos, te invito a cenar. Esto es por celebrar tu logro. Pero David, con una expresión neutral, respondió, escuché que también practicaste Sanda. Busca un lugar. Vamos a ver qué tal. Mi mano se detuvo un momento al ir por la chaqueta, recordando el día en que David me mostró su certificado de competencia. Pero en realidad, había sido una forma sutil de advertirme. Me puse alerta y le pregunté, ¿qué pasa con Ana? Los ojos de David se pusieron aún más fríos. Así que, al final, no sabes nada. Vi que no tenía intenciones de decirme más, y mientras me preparaba para llamar a Ana para preguntar, David dio un paso adelante y me detuvo la mano. ¿De verdad crees que si le preguntas a mi hermana te va a decir algo? Mirando la frustración y la ira en los ojos de David, me di cuenta de que este chico aún era demasiado joven para esconder sus pensamientos. Me burlé internamente de él, pero me mantuve relajado y le sonreí. Si realmente cometí un error, ¿no debería saber en qué fallé? Vamos, cenemos y hablamos de esto. Capítulo 21. En el reservado del restaurante, David finalmente me explicó la razón de su descontento. Tu ex prometida, Lucía, realmente no tiene fin. No solo saca fotos viejas de ti y de ella para molestar a mi hermana, sino que también anda esparciendo rumores por ahí, diciendo que mi hermana es la tercera en discordia, que destruyó vuestra relación. Ya sabes, tú y Lucía estuvisteis juntos muchos años, y erais una pareja modelo. Mucha gente tenía grandes expectativas por vuestro amor, desde que tú y mi hermana os casasteis. En internet comenzó a surgir un viento venenoso. Decían que el amor de la infancia no podía competir con el amor a primera vista, y atacaban a mi hermana, maldiciéndola diciendo que acabaría como Lucía. Intenté silenciar esos rumores, pero mi hermana no quiso. Dijo que esos rumores no se podían detener, porque los internautas no pueden callarse, y cuanto más intentas detenerlos, más fuerte es la reacción. Y hay otra razón, que mi hermana no me ha dicho, pero yo la sé bien. Ella te quiere tanto, que aunque ya estén casados, siempre se siente insegura. Parece que solo se siente tranquila si toma más responsabilidades en la relación, como si eso pudiera darle un sentido real. Tal vez no lo sabes, pero mi hermana, siendo tan hermosa, aún se siente insegura frente a ti, porque ella me dijo que a ti te gustaban las chicas delicadas como Lucía, y que su aspecto no era lo que te atraía, así que solo podía compensarlo siendo buena contigo. Sí, lo que usó fue la palabra compensar. Al decir esto, David me lanzó una mirada llena de resentimiento, mordiendo las costillas con un crujido audible. Luego continuó, mi hermana te ama, te da todo de sí misma sin reservas, y nosotros no tenemos nada que objetar. Pero no puedes aprovecharte de que ella no quiera molestarte. ¿Vas a dejar que siempre la llamen la tercera y que cargue con esa etiqueta? Saqué mi teléfono y comencé a revisar las noticias en línea, aunque muchas de las publicaciones habían sido eliminadas, probablemente debido a la intervención de los mayores de la familia Su. Aún pude encontrar rastros de los intentos de difamar a Ana. Por los tiempos, parecía que estos mensajes aparecieron justo después de que Lucía fuera echada de la villa de la familia Su. David tenía razón. Estas cosas las había creado Lucía, aunque al principio no lo supiera. Ahora no podía simplemente ignorarlas. Además, realmente nunca me había dado cuenta de que en esta relación, Ana había estado poniendo su posición tan abajo. Pensé en cómo era yo cuando estaba con Lucía. ¿Es Ana ahora lo mismo que era yo entonces? Al darme cuenta de esto, entendí cuánto había descuidado a Ana. Mi corazón se llenó de remordimiento. Levanté mi copa y brindé hacia David. Antes de que pudiera responder, vacié mi copa en una sola vez, como una disculpa. Estrella, gracias por decirme todo esto. Esa noche, al llegar a casa, saqué de un cajón una memoria USB que no había usado en mucho tiempo. Pensaba que, después de separarme por completo de Lucía, los archivos en esa memoria no me serían útiles nunca más, pero no esperaba que Lucía hiciera que esa memoria tuviera una nueva utilidad. Pensando en ello, conecté la memoria al ordenador y abrí la computadora. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, los internautas comenzaron a notar que publiqué un extenso mensaje de varios miles de palabras en el Weibo oficial de One's Group, y además, lo fijé en la parte superior de la página. Capítulo 22. Mi pequeño ensayo fue como una bomba de agua profunda, causando una enorme conmoción en Internet. En este extenso artículo de miles de palabras,
No dudé en recordar los altibajos emocionales que viví con Lucía a lo largo de los años, y cómo estuvimos a punto de casarnos, pero cambiando de tono, publiqué las pruebas contundentes de la traición de Lucía, los mensajes ambiguos y las fotos de su cercanía con Makoto, junto con las múltiples veces que Lucía intentó acosarnos después de mi matrimonio con Ana, y su conducta impropia de ser la tercera en nuestra relación. Este ensayo estaba lleno de pruebas claras y sentimientos sinceros, y de sus palabras se podía percibir fácilmente cuán profundo fui herido por Lucía y cuánta injusticia había sufrido Ana. Al final del artículo, escribí con mucha emoción: Ana, ella es la luz en mi vida oscura, ella me redimió, me hizo creer de nuevo en el amor, me hizo creer nuevamente en el matrimonio. Cuando este pequeño ensayo se publicó, los rumores que Lucía había esparcido sobre Ana se desmoronaron por sí solos. Las personas que conocían los detalles, al ver que yo mismo me había pronunciado, comenzaron a dejar comentarios debajo del artículo, confirmaron que todo lo que dije era cierto, y añadieron detalles sobre la traición de Lucía, su infidelidad y su desprecio por el amor verdadero. Los usuarios de Internet, al ver esto, comenzaron a unirse a la denuncia pública contra Lucía. Los que antes sentían simpatía por ella ahora la pisoteaban con fuerza, queriendo hundirla completamente en el fango. En cambio, quienes apreciaban profundamente a Ana la valoraban aún más, mostrando gran cariño y respeto por ella. Incluso aparecieron varios fanáticos de nuestro matrimonio en línea, y crearon un hashtag para nosotros. Incluso el director de un programa de citas mostró interés en nosotros y quiso invitarnos a grabar un programa llamado Aunque tarde, llegaré a tu corazón. Por supuesto, eso es algo que sucedió más tarde. Después de la publicación de mi ensayo, recibí mensajes de varias personas. Mis padres me dijeron: hijo, finalmente has crecido. Estamos orgullosos de ti. Los padres de la familia Su dijeron: anoche, le pedimos a un maestro que te hiciera un pronóstico, y nos dijo que te falta un Rolls Royce en tu vida. Esta mañana, ya mandamos uno para ti. Asegúrate de aceptarlo, porque, después de todo, el pronóstico del maestro debe ser tomado en serio. David dijo: cuñado, de ahora en adelante, todos los honores que ganes serán mitad tuyos, porque tú has asegurado toda mi estabilidad. Y la respuesta de Ana me tocó profundamente. Esta mañana escuché el canto de los mirlos y supe que era porque pensabas en mí. No es de extrañar que la vida sea tan vibrante y concreta, porque hay, y solo hay, un tú. Leí ese mensaje y pude imaginarme perfectamente cómo Ana me miraba con esos ojos brillantes. En ese momento, me di cuenta de que lo que antes describía como el tipo de persona que me gustaba, no era por el tipo en sí, sino porque la persona que me gustaba justamente era de ese tipo. Como ahora, Ana, a quien amo, cumple con todos los ideales de belleza que tenía en mi mente. Le respondí a Ana diciéndole que la recogería de su trabajo esa noche. Pensé que, para darle más seguridad, quizás debería mostrarle con hechos todo mi amor y entrega. Parece que esta noche tendría que prepararme bien. Con el corazón lleno de anticipación y pasión, le pedí a alguien que preparara todo. Sin embargo, la sorpresa llegó de manera inesperada. Esa tarde, justo cuando estaba terminando algunos asuntos en la oficina, el asistente entró apresuradamente en mi oficina. Wang, tenemos un problema. Los guardias dijeron que Lucía acaba de agredir a un guardia y subió al techo del edificio. Ella dijo que quería verte. Si no vas, va a saltar del edificio. ¿Qué hacemos? Pensando en el comportamiento irracional de Lucía, mi corazón dio un vuelco, pero lo que más sentí fue furia. Creía que al seguir acosándome, las cosas iban a volver a la normalidad. Estaba soñando. Me puse el abrigo rápidamente y dije con voz fría: no le digas a Ana nada, voy a subir a ver qué pasa. Capítulo 23. En el tejado, el viento llevaba un frío cortante, levantando el cabello desordenado de Lucía. Desde nuestra última despedida en la villa, ya había pasado medio mes sin verla. La veía más delgada y agotada, pero la expresión casi frenética en su rostro no había cambiado. Al verme, Lucía pareció quedarse inmóvil por un momento, y en sus ojos apareció una mirada de admiración. Jorge, sigues siendo tan guapo como antes. No, mejor. Ahora tienes aún más atractivo, pero alguien como tú debería ser mío. Su mirada obsesiva ahora solo me resultaba repulsiva, como si estuviera siendo acosado por una mosca. Antes usaste nuestra ruptura para presionarme, luego utilizaste al grupo One para presionarme, ¿y ahora vas a intentar presionarme con tu propia persona? Mi voz estaba fría como el hielo, destrozando sin piedad cualquier esperanza que pudiera haber tenido en su interior. Entonces Lucía recordó bruscamente el motivo por el que había venido hoy, y con rencor gritó: ¿no sabes por qué llegué a este punto?
La publicación que hiciste en el perfil oficial, ¿la escribió Ana? ¿O fue ella quien usó tu cuenta sin que tú lo supieras? Lucía, ¿todavía sigues engañándote a ti misma a estas alturas? No dudé en desmentir su fantasía. Ya recolecté todas las pruebas de tu traición. Al principio quería dejarte algo de dignidad, pero no deberías haber atacado a mi esposa una y otra vez. Fui demasiado indulgente contigo, pero ahora todo ha terminado. Sin embargo, Lucía aún no se daba por vencida. ¿Qué demonios te ha dado Ana? ¿Cuánto tiempo lleváis conociéndoos? ¿Y ya la defiendes tanto? ¿Sabes lo que hizo ella a mi empresa? Se robó a todos mis clientes. Mi empresa está al borde de la quiebra. Ya está. ¿Por qué sigues culpando a Ana por la quiebra de tu empresa? La interrumpí directamente, sin piedad, señalando la verdad. Bajo la influencia de Makoto, querías evadir impuestos, tomar atajos ilegales. ¿No es cierto? Me odiaste por detenerte, pero después de que me fui, ¿seguiste haciéndolo? El estado actual de Lius Group lo causaste tú, y en cuanto a tus clientes que fueron robados por Sus Group, eso fue decisión de ellos. No tiene nada que ver con Ana. Aunque Ana realmente hubiera hecho algo, eso fue solo una reacción a lo que hiciste primero. ¿Qué pasa? ¿Solo puedes herir a Ana y ella no puede defenderse? Eso no tiene sentido. Al escuchar estas palabras frías, los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa, aunque ya lo había anticipado. No pudo evitar preguntar con rencor. Jorge, ¿defiendes tanto a Ana? ¿Acaso ya sientes algo tan profundo por ella? La miré fijamente, como si estuviera viendo a una persona desconocida. Lucía, ¿sabes? Fue cuando dejé de amarte que me di cuenta de lo fría y despiadada que fuiste conmigo. Mi voz era tranquila, fría, sin emoción alguna, y fue en ese momento cuando Lucía, al ver que ya no veía su presencia en mis ojos, se atrevió a confirmar lo que ya sospechaba. Las palabras que había escuchado durante años de su amado ya no eran más que una mentira. Ya no la amaba, lo había dejado ir. Mi corazón ahora estaba lleno de amor por otra mujer. Jorge, ¿recuerdas lo que te dije alguna vez? De repente, Lucía empezó a bajar del tejado, dando pasos decididos hacia mí. Su rostro estaba lleno de desesperación, como alguien dispuesto a arruinarlo todo. Te dije que nunca me separaría de ti en esta vida, porque en este mundo no habrá nadie que me haya querido como tú. Entonces, vayamos juntos a morir. Vale, juntos, hasta el final. Capítulo 24. Cuando sentí un dolor agudo en el brazo, miré hacia abajo. Me di cuenta de que Lucía, en algún momento, había insertado un trozo de vidrio en su mano y ahora me tenía el brazo apretado con esa mano, provocando que mi brazo se cortara y comenzara a sangrar. No había tenido tiempo de empujarla por el dolor cuando una figura apareció frente a mí. Era Ana, quien, con una patada, echó a Lucía de mi lado. Detrás de Ana estaban David y varios policías. Vi que los policías se acercaban para someter a Lucía, pero David rápidamente les advirtió: no toquen su sangre. Ella tiene una enfermedad contagiosa. ¿Enfermedad contagiosa? Me quedé congelado. Cuando Ana trató de revisar la herida en mi brazo, instintivamente evité su toque y miré a David. ¿Qué enfermedad contagiosa? David claramente había visto mi herida y sus ojos se agrandaron. Miró a Lucía con una mirada llena de odio y desprecio. No dijo nada. Solo sacó su teléfono y marcó rápidamente al 120. Ana ya tenía los ojos rojos. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero seguía consolándome. No te preocupes, amor. No te vas a contagiar de ella. Solo cuando estábamos de camino al hospital, pude entender qué enfermedad contagiosa era esa. Resultó que Makoto, en su vida desordenada, había contraído una enfermedad, y se la había transmitido a Lucía. Finalmente comprendí. Por eso Lucía echó a Makoto de la casa al segundo día de su matrimonio y nunca más le permitió entrar. También supe por qué Makoto y Lucía se habían adelgazado tanto en tan poco tiempo, casi como si estuvieran a punto de desvanecerse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al pensar en ello. Lucía realmente quería arrastrarme con ella hasta la muerte. Amor, dijo Ana, apretando mi brazo que no había sido herido. No te preocupes, tu herida solo ha tocado su sangre. Seguro que no te contagiarás. Si te contagias, ahora la medicina está tan avanzada que seguro te curarán. No te preocupes, siempre estaré a tu lado. Vi el rostro pálido de Ana y la fuerza falsa en sus ojos. De alguna manera, mi ansiedad se desvaneció en ese instante. Quise acariciar su cabeza, pero al final solo sonreí y la tranquilicé. Lo sé, no me va a pasar nada. Lo sé, no me va a pasar nada. ¿Y tus padres? ¿No dijeron que habían consultado a un maestro que dijo que me faltaba un Rolls Royce en la vida? Pues no me advirtió sobre otras calamidades. Así que esta vez, no me va a pasar nada. Dije esto en tono juguetón,
Y Ana no pudo evitar reírse, pero mientras reía, sus lágrimas volvieron a caer, y se lanzó a mis brazos, llorando con fuerza. Te digo, aunque te contagies, no me dejarás, nunca me divorciaré de ti. Si pude aguantar 7 años de amor no correspondido, 7 años de amor platónico, ¿qué es esto? Solo quiero estar contigo, verte todos los días. Eso es todo lo que necesito para ser feliz. En el hospital, estuve esperando con ansiedad el resultado, aunque ya era de madrugada. Ni David ni nadie en el grupo mostró intención de irse. El tiempo pasaba, hasta que finalmente el médico salió del área de pruebas. Capítulo 25. Cuando el doctor dijo lentamente la palabra negativo, los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, y sin pensarlo, se lanzó a mis brazos, llorando de alegría. Aunque el doctor fue cuidadoso en sus palabras y me pidió que regresara para un control en una semana para confirmar el resultado final, los presentes entendieron sin decirlo que ya había escapado de un gran peligro, que la suerte me había sonreído. Yo también aflojé la corbata y respiré profundamente, aliviado. David, amablemente, se ofreció a ser nuestro conductor, llevándonos de vuelta a la villa antes de marcharse. Después de todo, había algo más que debía hacer. Había algunos problemas secundarios que debía resolver sin demora. Al llegar a la villa, vi la cena a la luz de las velas en el comedor y me di cuenta de que era algo que yo mismo había pedido que prepararan. Sin embargo, en ese momento, mirando mi brazo envuelto en vendas, los consejos del doctor resonaban en mi mente, y por un momento, no supe qué hacer. Con algo de vergüenza, le dije a Ana, esto es solo para celebrar nuestros 56 días de matrimonio. No hay otra intención. ¿Qué tal si mejor comemos primero? Ana se quedó en silencio. ¿Qué pareja celebra 56 días de matrimonio? Pero cuando volvió al dormitorio y vio los artículos de planificación familiar en la mesa de noche, de inmediato entendió el significado detrás de esa ceremonia de la noche, y una ligera sonrojada apareció en su rostro. De hecho, lo sucedido ese día nos ayudó a entender mejor nuestros sentimientos mutuos. Ya había llegado el momento adecuado. Con esa idea en mente, Ana salió discretamente del dormitorio y cenamos juntos. Después de la cena, insistió en ayudarme a ducharme, ya que la herida en mi brazo derecho me impedía hacer algunas cosas por mí mismo. Sin embargo, al ponerme el pijama, las pequeñas manos de Ana no dejaban de rozar mi piel, lo que me causaba una sensación de calor en todo el cuerpo, y mi mente se descontrolaba. Con mucho esfuerzo, regresamos al cuarto. Cuando estaba a punto de decir, creo que mejor dormimos separados esta noche, Ana, sin previo aviso, me empujó suavemente sobre la cama, luego se acercó, susurrando en mi oído con voz suave, amor, lo que no hicimos en nuestra noche de bodas, ahora es el momento de hacerlo. Al día siguiente, despertamos lentamente hasta la tarde, con el sol brillando afuera, en la cama grande, abrazados, nos miramos a los ojos, llenos de ternura y satisfacción. Una semana después, los resultados de mi revisión fueron los mismos, y finalmente pude relajarme por completo. Ese día, su familia organizaba una fiesta para los invitados, y David llegó temprano a la casa de los Su. Al ver a Ana conversando con su madre, me agarró del hombro y me sacó, cuñado, ¿te cuento un chisme? Los ojos de David brillaban con el deleite de la venganza. No necesitaba adivinar. Sabía perfectamente de quién quería hablar. Me hice el curioso y presté atención. David comenzó a contar. Desde el día en que Lucía te hizo daño, fue arrestada por varios cargos, lesiones intencionadas, calumnias, evasión fiscal, entre otros. Nunca saldrá de la cárcel. Solo podrá sobrevivir en prisión con medicinas, siempre y cuando su cuerpo lo aguante. En cuanto a su exesposo, Makoto, es aún peor. Se dice que murió antes de que Lucía fuera encarcelada, y ella ni siquiera le compró una tumba. Escuchando estas palabras, no sentí la más mínima emoción, como si estuviera oyendo la historia de un extraño, porque, desde el incidente en el tejado, ya había dejado atrás todos los amores y odios. Esos pasados se desvanecieron como el humo. No merecían seguir causando ninguna turbulencia en mi corazón. En ese momento, noté unas figuras familiares entrando en la casa de los Su. Parecía que se llevaban bien con la familia Su. Al verlos, David inmediatamente fue hacia ellos con entusiasmo. Tío mayor, segundo tío, qué alegría verlos. Tío mayor, segundo tío, ¿ellos también eran parientes de los Su? Ellos, al parecer, también me vieron. Antes de que pudieran decir algo, de repente se me ocurrió algo, y rápidamente me acerqué. ¿La colaboración anterior con Wansi también fue idea de Ana? Los ancianos se miraron entre sí, y finalmente respondieron de manera evasiva. También valoramos tu excelencia personal. Dicho esto,
Rápidamente cambiaron de tema y comenzaron a charlar con otras personas. Vi la situación y, sin mucho más que entender, miré a Ana, que estaba sonriendo ampliamente en el salón, mi mirada llena de ternura. Ella se ha preocupado tanto por mí. Parece que tendré que dedicar toda mi vida para retribuírselo. En ese momento, Ana también me vio desde el salón y caminó hacia mí. Amor. Quiso tomarme de la mano para entrar, pero la traje hacia mí y la abracé con fuerza. Cariño, antes me dijiste que no me esconderías nada. Ana parpadeó levemente, mirando a los presentes en el salón, y de inmediato comprendió a qué me refería. Estaba a punto de explicarme que no lo había hecho a propósito, solo que se le había olvidado, pero antes de que hablara, le dije, voy a castigarte. Ana se sorprendió. ¿Castigarme por qué? Le di un beso suave en los labios, mi voz llena de una ternura indescriptible. El castigo es que te amaré toda la vida. A lo lejos, las risas y voces alegres de la familia se oían, llenas de felicidad. Desde entonces, año tras año, siempre juntos. Después de todo, había algo más que debía hacer. Había algunos problemas secundarios que debía resolver sin demora. Al llegar a la villa, vi la cena a la luz de las velas en el comedor y me di cuenta de que era algo que yo mismo había pedido que prepararan. Sin embargo, en ese momento, mirando mi brazo envuelto en vendas, los consejos del doctor resonaban en mi mente, y por un momento, no supe qué hacer. Con algo de vergüenza, le dije a Ana, esto es solo para celebrar nuestros 56 días de matrimonio, no hay otra intención. ¿Qué tal si mejor comemos primero? Ana se quedó en silencio. ¿Qué pareja celebra 56 días de matrimonio? Pero cuando volvió al dormitorio y vio los artículos de planificación familiar en la mesa de noche, de inmediato entendió el significado detrás de esa ceremonia de la noche, y una ligera sonrojada apareció en su rostro. De hecho, lo sucedido ese día nos ayudó a entender mejor nuestros sentimientos mutuos. Ya había llegado el momento adecuado. Con esa idea en mente, Ana salió discretamente del dormitorio y cenamos juntos. Después de la cena, insistió en ayudarme a ducharme, ya que la herida en mi brazo derecho me impedía hacer algunas cosas por mí mismo. Sin embargo, al ponerme el pijama, las pequeñas manos de Ana no dejaban de rozar mi piel, lo que me causaba una sensación de calor en todo el cuerpo, y mi mente se descontrolaba. Con mucho esfuerzo, regresamos al cuarto. Cuando estaba a punto de decir, creo que mejor dormimos separados esta noche, Ana, sin previo aviso, me empujó suavemente sobre la cama, luego se acercó, susurrando en mi oído con voz suave, amor, lo que no hicimos en nuestra noche de bodas, ahora es el momento de hacerlo. Al día siguiente, despertamos lentamente hasta la tarde, con el sol brillando afuera, en la cama grande, abrazados, nos miramos a los ojos, llenos de ternura y satisfacción. Una semana después, los resultados de mi revisión fueron los mismos, y finalmente pude relajarme por completo. Ese día, su familia organizaba una fiesta para los invitados, y David llegó temprano a la casa de los Su. Al ver a Ana conversando con su madre, me agarró del hombro y me sacó, cuñado, ¿te cuento un chisme? Los ojos de David brillaban con el deleite de la venganza. No necesitaba adivinar. Sabía perfectamente de quién quería hablar. Me hice el curioso y presté atención. David comenzó a contar. Desde el día en que Lucía te hizo daño, fue arrestada por varios cargos, lesiones intencionadas, calumnias, evasión fiscal, entre otros. Nunca saldrá de la cárcel. Solo podrá sobrevivir en prisión con medicinas, siempre y cuando su cuerpo lo aguante. En cuanto a su exesposo, Makoto, es aún peor. Se dice que murió antes de que Lucía fuera encarcelada, y ella ni siquiera le compró una tumba. Escuchando estas palabras, no sentí la más mínima emoción, como si estuviera oyendo la historia de un extraño, porque, desde el incidente en el tejado, ya había dejado atrás todos los amores y odios. Esos pasados se desvanecieron como el humo, no merecían seguir causando ninguna turbulencia en mi corazón. En ese momento, noté unas figuras familiares entrando en la casa de los Su. Parecía que se llevaban bien con la familia Su. Al verlos, David inmediatamente fue hacia ellos con entusiasmo. Tío mayor, segundo tío, qué alegría verlos. Tío mayor, segundo tío, ¿ellos también eran parientes de los Su? Ellos, al parecer, también me vieron. Antes de que pudieran decir algo, de repente se me ocurrió algo, y rápidamente me acerqué. ¿La colaboración anterior con Wansi también fue idea de Ana? Los ancianos se miraron entre sí, y finalmente respondieron de manera evasiva. También valoramos tu excelencia personal. Dicho esto, rápidamente cambiaron de tema y comenzaron a charlar con otras personas. Vi la situación y, sin mucho más que entender, miré a Ana,
que estaba sonriendo ampliamente en el salón, mi mirada llena de ternura. Ella se ha preocupado tanto por mí. Parece que tendré que dedicar toda mi vida para retribuírselo. En ese momento, Ana también me vio desde el salón y caminó hacia mí. Amor. Quiso tomarme de la mano para entrar, pero la traje hacia mí y la abracé con fuerza. Cariño, antes me dijiste que no me esconderías nada. Ana parpadeó levemente, mirando a los presentes en el salón, y de inmediato comprendió a qué me refería. Estaba a punto de explicarme que no lo había hecho a propósito, solo que se le había olvidado. Pero antes de que hablara, le dije, voy a castigarte. Ana se sorprendió. ¿Castigarme por qué? Le di un beso suave en los labios, mi voz llena de una ternura indescriptible. El castigo es que te amaré toda la vida. A lo lejos, las risas y voces alegres de la familia se oían, llenas de felicidad. Desde entonces, año tras año, siempre juntos,